Oye, señorita. Ni se te ocurra hacer ruido. No digas nada. Ya casi está. Estarás bien enseguida. El usuario ha obtenido el atributo Runa de Inspección, nivel 1. La runa de inspección permite ver la vitalidad, el cultivo y el poder espiritual del objetivo. No es culpa mía. Fuiste tú la que se dio la vuelta. Además, mi tela blanca estaba bastante bien ajustada hace un momento. Vaya, qué buen cuerpo. ¡Pervertido! ¡Ay! ¡Tía! 凌晨 ¡Los mataré a ambos! ¡Maldito par de bastardos! Una basura de discípulo externo como tú pretende matarme. Lin-Chen. A partir de hoy, lo nuestro se ha terminado por completo. Voy a ser la concubina del joven maestro Liao. Sabes lo suave y tierna que es Kinger ahora. Lástima que ya no te pertenezca. Los cuernos son todos tuyos. El usuario ha transmigrado con éxito, iniciando la carga del sistema Heavenly Path Loophole. El sistema Heavenly Path Loophole. ¿Acaso he transmigrado? ¿En serio me está pasando a mí este cliché tan trillado? Carga del sistema Heavenly Path Loophole completada. Recordatorio amistoso del sistema. Presumir es genial por un momento, pero presumir sin parar es genial para siempre. ¿Qué demonios es esta esfera de luz? Quiero ir al Parque Forestal Nacional del Monte Dawei. Felicidades al usuario por obtener 7 puntos de energía vital. Las heridas han sido curadas. Esta esfera no solo cura mis heridas, sino que también aumenta mi fuerza física. ¿Acaso esta es la función del sistema Loophole? ¡Ah! ¡Hay más por aquí! ¡Mierda! Felicidades al anfitrión por obtener la técnica de movimiento completa de rango Juan. Ley habilidad de combate, paso de prisa sobre el polvo y 25 puntos de esencia de cultivo. La esencia de cultivo se puede usar para dominar habilidades de combate o técnicas mentales secretas. ¿Realmente es verdad? ¡Esto se va para arriba! ¡Ah! Aún hay tantas esferas de luz por aquí. Felicidades al anfitrión por obtener 23 puntos de energía de vitalidad, 28 puntos de esencia de cultivo, a 25 puntos de esencia de fuego, absorbiendo y templando el cuerpo. Ya que aún no estás muerto, te daré el viaje de despedida. Me gusta mucho escuchar las canciones de Jay Chu. Así que te usaré para practicar un poco. ¡Esto es aterrador! El poder del puñetazo de Lin-Chen alcanzó la aterradora fuerza de 3 tigres. Una fuerza de tigre puede equivaler a 4000 kilos. La fuerza de 3 tigres solo se logra en el tercer nivel del reino de templado corporal. ¿Cómo demonios lo hizo? Felicidades al anfitrión por obtener 100 puntos de energía de vitalidad. 100 puntos. Mi fuerza ha alcanzado el quinto nivel del reino de templado corporal. Las esferas de atributos que caen al golpear a otros son increíblemente efectivas. Xue Aún no he ido a saldar cuentas contigo, y ya vienes a buscarme tú mismo. En ese caso, te enviaré al otro mundo. Este tipo definitivamente ocultó su fuerza. ¡Oye, sistema! Quiero aprender la patada vendaval. Consumiendo 120 puntos de esencia de cultivo, el anfitrión ha aprendido la patada vendaval. 血狐，你该上路了。 ¡Oh! Xue realmente está muerto. Él era un discípulo de la quinta etapa del reino de templado corporal. Lin-Chen, el movimiento de hace un momento fue la patada vendaval. Su fuerza ya había alcanzado el 8º anillo. Pero provocó a Liao Jianhua. Está condenado a morir. ¿Eh? ¿Qué está haciendo?
Y el anfitrión ha obtenido 80 puntos de energía vital, 40 puntos de esencia de confa, 37 puntos de esencia de fuego, obteniendo la técnica de combate de grado amarillo de nivel supremo, la técnica de la lanza de chispas. ¡Qué bien! Es simplemente demasiado satisfactorio. ¿Qué demonios de movimiento especial es este? No tengo idea. He oído hablar de avanzar mediante la iluminación, de absorber el chi espiritual del cielo y la tierra para avanzar. Podía avanzar mediante el cultivo arduo. Pero es la primera vez que veo a alguien avanzar en su cultivo con solo agarrar el aire. ¿Qué agallas tiene para ser tan arrogante tras matar a alguien? Pero ha ofendido al hermano mayor Tianhuan. ¡Ey, Xiaofei! Él es uno de los 100 mejores discípulos de la secta exterior. Así es. He oído que su cultivo ya ha alcanzado el 8º nivel del reino de templado corporal. Esta vez, Lin Shen está acabado sin duda. Este chico tiene algunos trucos bajo la manga. Ni siquiera yo puedo percibir el límite de su fuerza. No es de extrañar que Xiaohu muriera a manos de este chico. ¿Creen que por traer a un discípulo de los 100 mejores de la secta exterior podrán vencerme? No conocen sus límites. ¿Crees que eres invencible solo porque tienes algo de velocidad? ¡Mi lanza de sombra sangrienta! Fue destruida por él de un solo puñetazo. El anfitrión ha obtenido 83 puntos de energía vital. Parece que tendré que ser aún más rápido, ¿no? ¿Qué? Aún más rápido. ¡Vaya! ¡Realmente he matado a alguien del 8º nivel del reino de templado corporal! ¿Cuánta fuerza oculta tiene realmente? Un discípulo de los 100 mejores. Es una basura total. ¿Quién más quiere desafiarme? ¡Suba! Definitivamente regresaré luchando a la secta Shenwu dentro de un mes. Sistema, quiero abrir el cofre de madera púrpura. ¡Felicidades, anfitrión! Has obtenido el arma de primer grado y bajo rango, la lanza de hilo de plata, del Dragon Erranchi, un artefacto mágico semi-acabado y las botas del viento que aumentan la velocidad de movimiento en un 30%. Solo aplicable para quienes estén por debajo del 5º nivel del reino de refinación X. Pero es que hay muchas bestias feroces en esta cordillera Qianxi. El peligro y la oportunidad coexisten. Tener estas botas aumentará mis posibilidades de sobrevivir. Y en cuanto a esta lanza de hilo de plata del dragón errante... Sistema, quiero aprender la técnica de la lanza de chispas. El anfitrión está aprendiendo la técnica de combate de grado amarillo de nivel superior, la técnica de la lanza de chispas, consumiendo un total de 230 puntos de esencia de confa y 70 puntos de energía elemental de fuego. ¿Qué es eso de allí? ¿Acaso habrá alguna oportunidad fortuita? ¡Rápido! ¡A recogerlos! ¡Rápido! Me temo que hay un tesoro supremo en esta cueva. Tengo que entrar sigilosamente a echar un vistazo. ¡Jua! ¡Cuántas esferas de luz! ¡Felicidades, anfitrión! Has obtenido 10 puntos de energía del linaje del dragón azul ancestral. El linaje del dragón azul. ¡Ah! Increíblemente puede aumentar mi fuerza de forma temporal. Allí os escapó el oído, o viene del lago silencioso. Ya estoy a tiempo. Mueran, atajo de hormigas. Señorita, ¿estás bien? Gracias. ¿Cómo te llamas? Eres un discípulo de la secta externa. Hermano Mayer. Será mejor que nos encarguemos de este enemigo que tenemos enfrente primero. La velocidad de ese chico de hace un momento es bastante interesante. Ameno menor, este demonio Kingran ya ha tomado forma humana. Es extremadamente peligroso. Retírate rápido. ¿Ah? Yo... De acuerdo.
¿Qué demonios está manoseando ese mocoso? Hermana mayor Yue, ¿por qué no le pediste ayuda a ese chico? Foraste tu salida de la reclusión y tu energía interna está solo en el primer nivel. Y las habilidades de ese chico deberían poder ayudarnos a compartir la carga de la batalla. Él solo está en el reino de temple corporal. Si se involucra en esta batalla, morirá sin duda. Nosotras podemos encargarnos de este Mo Kingra. Por fin he entrado al 9º nivel del reino de temple corporal. Es hora de acabar con este Mo Qianzhan. Voy a obtener más del linaje Qingli. Pero esta bestia es astuta. Debo asestar un golpe mortal de una sola vez. Vale, así que es aquí. ¡Montón de inútiles! ¡Me voy a Depping Times Paradise! ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante siendo solo del reino de temple corporal? Técnica de la lanza de chispas. Caída del meteoro. Él, un simple discípulo de la secta exterior, ha matado a Mo Qianzhan de un solo golpe. Parece estar solo en el reino de temple corporal. El poder de ese ataque de hace un momento debió superar los 300 de fuerza de tigre. ¿Qué clase de monstruo es este? Cuando cultivé hasta el 9º nivel del reino de temple corporal, solo podía desatar 55 de fuerza de tigre. Este chico es demasiado aterrador. Incluso hay un cofre del tesoro de hierro negro. Esta vez me he hecho rico. ¿Qué va a hacer? El anfitrión obtiene cofre de tesoro de hierro negro, 35 puntos de linaje de dragón azul, 55 puntos de poder mental, 6.959 puntos de energía de sangre y vitalidad, 1.632 puntos de energía de elemento agua. Sistema, abre el cofre del tesoro de hierro negro. Abriendo cofre de tesoro de hierro negro. Felicidades al anfitrión por obtener la técnica secreta especial, fórmula del retorno del agua verdadera. Esta técnica secreta es de atributo de agua. Según la evaluación del sistema, si requiere al menos el reino de refinamiento de ki para usarla, consume energía de combate para sanar rápidamente las propias heridas. Una técnica de cultivo capaz de curar y recuperar heridas. Esta vez sí que he encontrado un verdadero tesoro. Me llamo Yuying. ¿Puedo preguntar el nombre de este hermano menor? Soy Lin Chen, discípulo de la secta exterior. Mis respetos, hermana mayor Yue Ying. Hermano menor, eres increíble. Incluso lograste matar a Mo Qinggran superando la diferencia de nivel. Nuestra regla es que quien dé el último golpe. Elige primero los materiales del cadáver de Mo Qinggran. Adelante, elige tú. ¿Ah? ¡De ninguna manera! Si no fuera por la dura batalla que libramos por turnos antes, ¿cómo podría un simple discípulo de la secta exterior matar a Mo Qinggran? Mocoso, aunque tuviste la suerte de matar a Mo Qinggran siendo un simple discípulo de la secta exterior, sigue siendo solo una basura en el reino de templación corporal. Puedo matarte con solo levantar la mano. Considerando que salvaste a la hermana mayor Yinger, yo, tu hermana mayor, no te lo tendré en cuenta. Sé inteligente y lárgate de una vez. Por cierto, ¿acaso la gente de este mundo de fantasía nunca ha ido a la escuela? No tiene ni un poco de educación. Para ser un discípulo de la secta interna en el reino de refinamiento de ki con ese físico. Es una verdadera lástima que no juegues al baloncesto. ¿Baloncesto? ¿Qué demonios es eso? Un simple discípulo externo se atreve a insultar a la secta interna. Deja que este hermano mayor te dé una lección. Técnica del chi de la espada de las 3 flores. Liberación del linaje del dragón azul. Siendo solo un discípulo de la secta exterior, inesperadamente tiene una ventaja absoluta en fuerza. Felicidades al anfitrión por obtener 200 puntos de esencia de ki de batalla, 41 puntos de fuerza mental, 704 puntos de energía vital, 277 puntos de esencia de confa. Hay 79 puntos de energía de voluntad. ¿Quién más de ustedes quiere el cadáver de Mo Qinggran? ¡En un paso al frente! No vuelvas a llamar a nadie basura. Si te vuelvo a atrapar, te juro que te mataré. Si este hermano menor entra a la secta interna, sin duda se convertirá en un soberano supremo. Ya he obtenido más de 900 puntos de esencia de chi de batalla, y mi fuerza física sigue aumentando. Es hora de buscar un lugar para recluirme e intentar alcanzar el reino de refinamiento de ki. Oh, este es el coloso de Baoshan. Es una verdadera bestia del tesoro. He oído que todo su cuerpo está lleno de tesoros. Pero con mi fuerza actual... No soy rival para él. ¿Cómo puede haber tantos orbes de luz? No puedo dejarlo pasar. Tengo que ir a ver. Vaya. Realmente hace honor a su nombre como el coloso de Baoshan. Incluso de su estiércol surgen tantos orbes de atributos. Esta vez sí que me he ganado el premio gordo.
¿Quién lo diría? ¿Que el estiércol del elefante gigante de Baoshan pudiera generar tantos orbes de atributos? 护量宝，公平的，怎么样的蒙面榜的？得上去，得气的batalla. ¿Crees que hay otro tesoro en medio de este montón? ¡Qué susto me ha dado! ¿Quién diría que encontraríamos a un elefante gigante de Baoshan en la cordillera Qinsha? Sí. Yo iba de camino a la montaña Hemingway. ¡Qué sujeto tan demente! ¡Ese chico de verdad está escarbando en el estiércol! Es el hermano menor Lin Chen. Se habrá vuelto loco por la cultivación. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Quién diría que se podría desenterrar un cofre de hierro negro del estiércol de este elefante gigante de Baoshan? Un sello de mano de alquimia. ¿Acaso no es este el tesoro con el que sueñan todos los alquimistas? No puedo creer que lo haya conseguido tan fácilmente. Entonces, con solo avanzar al reino de refinamiento de Qi, ¿Acaso no podría convertirme yo también en alquimista? ¡Me he vuelto a ser más fuerte! ¡Qué delicia! ¡Esto es demasiado placentero! Sostiene caca con las manos mientras grita de placer. Este tipo realmente se ha vuelto loco. Mejor no nos metamos con este lunático. En 2 días es el torneo de clasificación de la secta interna. No quiero tener problemas con él. Y era un joven tan normal. ¿Cómo pudo volverse loco? Vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos. Reino de refinamiento de Qi alcanzado. Cultivando el sello de alquimia. Cultivando de forma autónoma la fórmula de transformación de la piedra del espíritu celestial. Consumiendo 1000 puntos de esencia de técnica y todo el poder espiritual. Realizando la fusión para el anfitrión. El anfitrión cultiva la fórmula del retorno al origen del agua verdadera, consumiendo 992 puntos de esencia de técnica y 1545 puntos de energía de agua. Mi fuerza ya ha dado un salto cualitativo. mañana es el torneo de clasificación de los discípulos de la secta interna. Es hora de recuperar todo lo que he perdido. Así que estos son los 50 mejores discípulos de la secta. Su aura es realmente poderosa, pero aún así no se compara con la de Qianhua. Y en este torneo de clasificación, tengo puestas mis esperanzas en la hermana mayor Yuyin. Su técnica, la palma partidora de olas y cortadora de viento, puede destrozar montañas y la luna. Solo con su postura ya es suficiente para intimidar a una docena de discípulos de la secta interna como nosotros. Una docena de discípulos internos. Y de nuestra propia secta, además. Bien, apostemos entonces. Antes de que la hermana mayor Yue muriera, el demonio disfrazado, Qingran salió de su reclusión a la fuerza. Se dice que su energía interna está solo en el primer nivel. Si el hermano mayor no me hubiera ayudado a estabilizar mi flujo de chi, me temo que ni siquiera tendré el derecho de subir a la arena. En cambio, yo apuesto por el hermano mayor Liao Jianhua. Así medio año, ya podía luchar decenas de rondas contra un anciano sin ser derrotado. Claramente, ya tiene el nivel para estar en el top 10 de la secta interna. He oído que también practica la alquimia. ¡Qué monstruo de talento! Las comparaciones son odiosas. El hermano mayor Liao es tan guapo. De verdad, me gustaría casarme con él. Hermano mayor Xianhua, esta vez sin duda obtendrás el primer lugar, ¿verdad? Por supuesto. Esta vez debo agradecer a Kinger por prepararme las hierbas medicinales. Para ayudarme a avanzar aún más. Hay tanta gente mirando. ¡Qué vergüenza! Oye, Liao Jianhua, tu parecida parece ser la vieja conocida de aquel discípulo de la secta exterior. ¿De quién era? Ya sé, acabo de oír sobre él. Acabo de matar a Xiuhu y a Xiafei. ¡Ten cuidado! No vayas a jugar con fuego. Lin Chen es el tipo de aquel tío. Lin Chen no es más que un bebé abandonado que adoptó mi tío. Un simple mortal de pies a cabeza. Incluso si tuvo algún encuentro fortuito, ¿cómo podría compararse con el hermano mayor Liao? Es solo un error insignificante que no vale la pena mencionar. Si se atreve a aparecer, solo necesitaré un golpe de mi espada. El primer lugar de la secta interna esta vez. Será mío, sin duda. Vaya arrogancia la suya. Es este Liao Jianhua que el anciano Qi ha entrenado con tanto esmero. Su técnica de movimiento es excelente y la intención de su espada es sumamente afilada. Es un joven muy prometedor. Líder de la secta, lo halaga demasiado. Pero esta vez, Jianhua realmente podría darle una sorpresa inesperada. Ah, sí.
Entonces, dejen que este líder de secta vea qué cartas bajo la manga tiene este muchacho. A continuación, declaro. El torneo de clasificación de la secta interna. ¡Comienza ahora! ¡Genial! ¡Por fin empieza! ¿Quién se llevará el primer puesto? Yuying está ahora en el 8º nivel del reino de refinamiento de Qi y el reino de refinamiento de Qi de Liao Jianhua. ¡Solo de 5º nivel! Seguramente él no sea rival para ella. Sí, yo también lo creo. No me importa que seas el número 1 de la secta interna. Con un solo tajo de espada. Destruiré todas las técnicas. Sí. Entonces demostrémoslo con las espadas. Espada de la marea de arena dorada. Estilo de espada de nube y trueno. Es una técnica de control de espada. Han usado técnicas avanzadas desde el primer instante. ¡Qué fuerte! Con el nivel de esgrima de Liao Jianhua, puede que sí tenga oportunidad de vencerte. ¡Apártate! Tu esgrima realmente ha alcanzado el estado de perfección. No eres más que una simple mortal, mientras que yo soy un genio absoluto. Te daré una oportunidad. Bájate tú misma de la plataforma, o te lisiaré aquí mismo. Me rinda. La hermana mayor Yuying se ha rendido. ¡Cielos! Parece que en esta prueba de la secta interna, Yanhua es el verdadero número 1. ¡Excelente! Con una esgrima en el estado de perfección, nuestra secta Shenwu nunca ha tenido a ningún discípulo capaz de comprender tal nivel de esgrima a sus 20 y tantos años. Este Liao Jianhua es verdaderamente el genio número 1 de nuestra secta Shenwu. ¿Cómo es que ha venido? Vaya esgrima de nivel de perfección. Me pregunto si el gran genio Liao se atrevería a tener un duelo conmigo. Lin Chen. ¿De verdad te atreves a venir aquí? Lin Chen, realmente es él. Y además ha entrado en el reino de refinamiento de Qi. ¿Y eso qué importa? Frente al hermano mayor Jianhua, sigue siendo solo una hormiga. Dicen que cuando Su Qing'er fue a buscar a Liao Jianhua, Él lloraba a moco tendido. es para morirse de risa. Oye, hace tiempo escuché que Lin Chen mató a varios compañeros de la secta. Y ahora se atreve a venir. ¿Acaso viene a la desesperada? Va a quedar así como si nada. Mataste a tus compañeros de secta y aún así te atreves a dar la cara. Ellos intentaron matarme primero y acabaron muertos a mis manos. ¿Hay algún problema con eso? En nuestro mundo de cultivación, ¿acaso no rige la ley del más fuerte? Es un hueso duro de roer. Tú como discípulo externo. ¿Y ahora pretendes desafiar a Liao Jianhua, el número 1 del patio interno? Lin Chen, ¿hablas en serio? No podría hablar más en serio. Lin Chen. Pero es que esta mujer es muy importante para ti. ¿Por qué no te arrodillas ahora mismo y me llamas abuelo? Hoy te contaré qué tal se porta en la cama. Te equivocas por completo. Ella ni siquiera es digna de limpiarme las botas. Pero en cuanto a ti, Liao Jianhua, Hoy te daré tal paliza que ni tu propia madre te reconocerá. Ya que buscas la muerte, te concederé el deseo. Sube y acepta tu muerte. espera. Shenhua acaba de terminar un combate. Si compite en el siguiente ahora mismo, me temo que sería injusto para él. Lin Chen. Más tarde habrá una prueba de alquimia. Espera un momento. ¿Te parece bien? Justo. A mí me encanta la puta justicia. Así que alquimia, ¿eh? Como si fuera el único que sabe hacerlo. Yuan Jiahua, ¿te atreves a competir conmigo? Este chico también sabe refinar píldoras. ¿Cómo es que nunca habíamos oído hablar de eso? Oye, maestro de la secta. Hoy en día, cualquier don nadie se atreve a llamarse alquimista. No se lo tome a pecho, señor. Oh, así que Lin Chen sabe refinar elixir. ¿Cómo va a ser posible? Desde niño, casi no ha tenido la oportunidad de ver tesoros naturales. ¿Cómo podría saber de alquimia? ¿Cómo iba yo, este joven maestro, a temerle a un perro callejero como tú? Ya que ambas partes están de acuerdo, que comience su duelo. Suban al escenario para competir en la refinación de elixires. El ave inteligente elige el árbol en el que se posa. Si quieres irte, no te detendré. Lástima que hayas elegido el camino equivocado.
Hoy te haré ver quién de nosotros, entre ese Liao Jianhua y yo, es el verdadero genio. Miserable. En esta gran competencia de alquimia, refinaremos una píldora de bajo grado de segundo rango. La píldora etérea. Cada parte tiene 3 juegos de ingredientes. Si se agotan los ingredientes y aún no logran refinar la píldora, se considerará una derrota. Si ambos logran refinar la píldora, se comparará la calidad de las mismas. E igual calidad, ganará quien haya tardado menos tiempo. ¿Tiene alguna objeción? ¿Alguna de las partes? Las píldoras de segundo rango ya son del dominio requerido por los expertos del reino de la conexión espiritual. Esto claramente Está hecho para que Lin Chen pierda. El límite de tiempo es de 3 shichen. La competencia comienza oficialmente. Ya es bastante malo que sea una píldora de segundo rango. ¡Ay, va la colmo! Me dan estos ingredientes defectuosos. Está claro que los del reino Qilong quieren sabotearme. De esta manera, tampoco podré usar el caldero de alquimia. Solo me queda refinarlo con las manos desnudas. Es el sello manual de alquimia avanzado de rango Huang, la mano de brocado de 8 etapas. ¡Qué velocidad tan increíble! Este es el segundo mejor sello manual de alquimia de nuestra secta Shenwu. Jianhua apenas tiene poco más de 20 años y ya posee semejante talento. Ya no se queda atrás en comparación con los 2 ancianos de la alquimia. ¿Qué demonios está tramando el inútil de Lin Chen? No está usando un caldero de alquimia, sino sellos de mano de alquimia. Aunque su técnica de sellos de mano de alquimia no sea la del sureste, su nivel de destreza no parece para nada el de un principiante. ¿Acaso realmente es un alquimista? ¿Cuándo demonios aprendió Lin Chen a refinar píldoras? ¿Por qué no sabía nada de esto? Lin Chen realmente alcanzó a Jianhua. No esperaba que este mocoso fuera tan fuerte refinando píldoras. Con razón se atrevió a mostrarse después de matar a un compañero discípulo. Con este talento, es probable que el líder de la secta no lo abandone. Si usar un caldero de alquimia es capaz de seguirle el ritmo a Jianhua. La técnica de sellos de mano de este mocoso debe ser al menos de rango amarillo de nivel superior. No. Es muy probable que sea de rango verde. ¡Maldita sea! ¿Y nosotros con técnicas de alquimia tan buenas? Ambas partes han fallado en la extracción de los primeros ingredientes. ¿Otra vez? Así es. ¿Acaso todos estos son atributos de poder espiritual? Si logro conseguirlos, será fantástico. Oye, ¿qué quiere hacer este tipo? En lugar de refinar la píldora, ¿por qué camina hacia el hermano mayor Liao? No me digas que, tras fallar en la refinación una vez, ha decidido rendirse y tirar la toalla. Líder de la secta. Ese mocoso está actuando de forma imprudente. Deberíamos matarlo directamente. No tiene ninguna intención asesina, así que no parece que vaya a romper las reglas. Veamos qué hace primero. Entendido. ¿Por qué te acercas tanto a este joven maestro? ¿Acaso pretendes romper las reglas? Tú refina tu píldora, y yo daré mi paseo. ¿En qué parte estoy rompiendo las reglas? El anfitrión ha obtenido 573 puntos de poder mental. Resulta que cuando un alquimista refina píldoras, incluso aquí al lado caen tantos orbes de atributos espirituales. ¿Para qué demonios voy a refinar entonces? Primero a recoger los orbes. ¿Acaso Lin Chen está mal de la cabeza? En vez de refinar píldoras, ¿por qué no le quita los ojos de encima al hermano mayor Liao? No querrá robar en secreto las técnicas de alquimia del hermano mayor Liao. Impossible. Las técnicas de alquimia que usa cada alquimista al refinar píldoras son muy distintas. Y la forma en que controlan su poder mental no tiene nada que ver. ¿Cómo podría robarlas así como así? Ese movimiento ya ha fallado 5 veces. Vaya, parece que esta ronda la va a perder Lin Chen. No tiene sentido seguir esperando. Es hora de que me ponga en marcha. Por fin va a empezar a refinar este chico. Ya no le permite cometer ni un solo error. Si falla una sola vez, esta contienda la ganará inevitablemente Liao Jianhua. He obtenido 1369 puntos de poder mental. Ha valido la pena estar aquí plantado tanto tiempo. Ahora es mi turno. ¿De verdad está refinando 2 ingredientes medicinales a la vez, sin usar un caldero? Un sello de mano de alquimia de grado verde. Lin Chen está usando un sello de mano de alquimia de grado verde. ¡Maldición! ¿Acaso este equipo me estaba menospreciando hace un momento? Empieza a refinar justo ahora. ¿Por qué ha descartado una parte de los ingredientes medicinales? Eso provocará una falta de energía espiritual y hará que falle el refinamiento. Está usando solo 2 tipos de ingredientes para refinar la píldora etérea. Increíble. De verdad ha logrado refinarla. Pero Liao Jianhua también la he refinada, así que como mucho es un empate.
Menos mal. A juzgar por el brillo de las píldoras, parece un empate. Bueno, no está mal. Ambos son prodigios de la alquimia de nuestra secta Shenwu. Perder a cualquiera de los dos sería una pérdida enorme. Que termine en empate es lo mejor. Espera. Un empate. Lo mejor está por venir. ¿Qué? 凌晨ganó. Ganó. 凌晨真的赢了，对不对？凌晨realmente ha sacado la cara por nosotros, los discípulos de la secta exterior. ¿Cómo es posible? El maestro dijo que soy un prodigio de la alquimia único en su clase. ¿Cómo podría perder ante este perro callejero que trepó desde la secta exterior? Ya has perdido en la alquimia y has tenido bastante tiempo para descansar. Podemos pasar ya al siguiente combate. ¡Qué ganas de morir! ¿Cómo podría estar al mismo nivel que un desperdicio como tú en alquimia? Maestro. Su discípulo solicita permiso para luchar contra él. Este Linchen es realmente detestable. ¿Quién sabe de dónde demonios salió? A tu verso robarle el protagonismo al discípulo de este anciano, ya que es así. Entonces prepárate para morir. Está bien. Pero debo dejarles algo claro a ambos. En el combate en la arena, la vida y la muerte quedan en manos del destino. 若待会儿你死了 O quedas lisiado. No culpes a nadie. Por supuesto. Pero si su querido discípulo muere o resulta herido, el anciano Chi no me culpará, ¿verdad? Es de gran competencia. Está organizada personalmente por el líder de la secta. ¿Quién se atrevería a causar problemas? Puedes estar tranquilo, muchacho. Este líder de la secta está observando. Pero, ¿estás seguro de que quieres desafiar a Liao Jianduo? Él es actualmente el discípulo número 1 de la secta interna. En mis ojos, él no vale absolutamente nada. ¡Qué gran arrogancia! Bien, entonces este líder de la secta verá tu desempeño. El discípulo de la secta exterior, Lin Chen, desafía al discípulo de la secta interna, Liao Xianhua. El acuerdo entre ambas partes ha sido sellado. La vida y la muerte quedan en manos del destino. Interesante. Este Lin Chen podría ser otro genio de nuestra secta Shenwu. El líder de la secta se preocupa demasiado. Solo es una mantis intentando detener un carruaje. Haré que tú, perro callejero, pruebes el poder de esta bestia. ¡Muere! Técnica de la espada del dragón siniestro. Buscas la muerte. ¿Cómo te atreves a resistir la técnica de la espada del dragón siniestro de este joven amo? ¡Qué increíble fuerza pura! Es más de varias veces más fuerte que cuando mató a Mo Qingyan ese día. Ese perro callejero tiene algo de habilidad. No puedo permitirme un descuido. Abriendo cofre del tesoro de hielo negro. Obtenida técnica de espada de rango verde superior. Espada del trueno de 10 millions. Una técnica de combate de rango verde superior. ¡Qué buena mercancía! Sistema, quiero aprender esta técnica de espada. El anfitrión aprende la espada del trueno de 10.000 hongs, consumiendo 2.585 puntos de esencia de técnica. Ahora mismo ni siquiera tienes un arma. ¿Con qué piensas resistir mi inigualable técnica de espada? Perfección del adiós de la Torre Oeste. Esta es una técnica de espada de rango verde superior. Parece que Liao Jianhua ha topado con una gran fortuna. Incluso en nuestra secta Shenwu no hay muchas técnicas de combate de este nivel. No solo la posee, sino que la ha cultivado hasta la perfección. Es un genio natural. ¿Acaso no es solo una técnica de espada? ¿Quién no sabe usar una espada? ¡A mí! ¿Cómo es posible? Esta espada del trueno de 10.000 shums fue obtenida de los restos de un espadachín. Ni siquiera tú lo sabías, Chitón. Ese bastardo de Lin Chen. ¿Cómo la consiguió? Aunque no sé de dónde robaste esa espada. Con tu basura de cultivo del primer nivel del reino de refinamiento de Qi, que ni siquiera domina un método mental. ¿Cómo te atreves a competir conmigo en técnicas de espada? Buscas la muerte. Voy a ir a Deiping Shidai Tianjie. Pero es que mi nivel de cultivo todavía es algo bajo. Perro callejero, entrega tu vida. ¡Ya! ¡Joder! ¿Qué? Rompió una técnica de espada avanzada de rango verde con una sola mano. Este tipo realmente bloqueó la espada de Liao Jianhua con el brazo. Esto es demasiado aterrador. ¿Cómo es posible que haya roto mi espada de los 10.000 truenos? ¡Sexto hermano mayor!
2.344 puntos de esencia de chi de batalla, 3.044 puntos de esencia de técnica. Voy, un cofre de hierro negro. Desea abrir el cofre. Abre el cofre. Hua, Fu Ji, Hao, Fu. Fun Di Den, Fun Kita. Cam Di Den Chi, Fun Tam Tiem Fun, Ku, Fun Tam Tiem Fiam, Chuan, Hua, Fang. ¡Insolente! ¿Te atreves a asestar un golpe mortal contra el príncipe? ¡Te destruiré el cultivo! Un momento, séptimo anciano. Las reglas del duelo se establecieron desde el principio. ¿Acaso planea romper las reglas? Juan es el genio supremo de nuestra secta. ¿Y permites que...? Sí. Era un genio supremo, pero eso ya es cosa del pasado, ¿no? Ahora tenemos a un genio que supera con creces a Liao Jianhua. Entonces, dejaremos todo en manos de la decisión del líder de la secta. Antes del duelo, se dejó en claro que la vida y la muerte quedan en manos del destino. Por lo tanto, no hay problema en que Lin Chen haya matado a Liao Jianhua. Hoy, yo, el líder de la secta, declaro que Lin Chen asciende de discípulo de la secta externa al título del más fuerte de la secta interna. Lin Chen, el líder de la secta, tiene algo que hablar contigo. Sí. Está muerto. Shenhua está muerto. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Desde cuándo se volvió tan fuerte? ¿Acaso me había equivocado al elegir? ¿Cómo es posible? Madre mía, cuántos orbes de atributos. Si los recojo todos, mi poder volverá a duplicarse. Líder de la secta. Esto es, este altar de piedra ha existido desde la fundación de la secta Shenwu. Solo que, tras más de 10 generaciones de discípulos, ninguno ha sido capaz de subir. Ni yo mismo, como líder de la secta, sé qué hay allí arriba. Hoy en día, eres el discípulo más sobresaliente de nuestra secta Shenwu. Por eso quiero que lo intentes. Sin importar qué tesoro haya allá arriba. Solo por estos orbes de atributos ya vale la pena subir. Entendido, líder de la secta. Entonces, este discípulo hará el intento. Bien. ¿Cuántos hay? El anfitrión ha obtenido 5.422 puntos de energía vital, 754 puntos de energía de elemento agua, 578 puntos de esencia de chi de batalla, 972 puntos de esencia de método de cultivo y 355 puntos de poder mental. El anfitrión abre el cofre de hierro de Xuan y obtiene una técnica de combate de rango supremo de nivel verde, el sello de los 4 reyes exterminadores de demonio. Aún quedan tantos. ¿Cómo es que la fuerza de este mocoso está aumentando tan rápido? ¿Acaso ha descifrado los secretos y las oportunidades de este altar? El anfitrión abre el cofre del tesoro primordial y obtiene el método mental primordial de grado celestial. De nivel definitivo, la fórmula de los 5 elementos del caos. Esta vez sí que he salido ganando a lo grande. Toda la presión de este altar proviene de este orbe de luz. Me pregunto qué atributo tendrá. Pase lo que pase, yo... A usar la runa de ralentización. Se puede hacer que cultivadores poderosos específicos o el espacio de un área designada entren en un estado de ralentización. ¡Wow! Esto es demasiado poderoso. Las ganancias de esta vez han aumentado mi poder más de varias veces. No habéis de trabajar. Si el líder de la secta se vuelve hostil, sería un gran problema. Primero convertiré los atributos en poder de combate. Sistema. Quiero cultivar la fórmula de los 5 elementos del caos. El huésped cultiva la fórmula de los 5 elementos del caos, consumiendo 13.000 puntos de esencia de técnica de cultivo. Y hay 3.000 puntos de energía para cada elemento. Metal, madera, agua, fuego y tierra. No esperaba que esta fórmula de los 5 elementos del caos pudiera cultivar armas de batalla de los 5 atributos: metal, madera, agua, fuego y tierra. Además, cuanta más energía elemental absorba, más fuertes serán los atributos del arma de batalla. Voy a tener atributos elementales. Las armas de batalla liberadas serán cada vez más poderosas. Se han vuelto más del doble de fuertes. Esta oleada de mejoras es sencillamente enorme. Sistema,
Quiero cultivar la lanza arrebatadora de almas y el sello de los 4 reyes del demonio de batalla. Paso de viento, trueno y fuego. Mis grandes técnicas de combate de rango verde. Licencia de técnica de cultivo insuficiente. Para el manual de la lanza arrebatadora de almas o el sello de los 4 reyes del demonio de batalla. Habrá una técnica de combate que no podrá cultivarse hasta la perfección. Huésped, elija una, por favor. Esencia de técnica de cultivo insuficiente. Entonces, practiquemos primero el manual de la lanza arrebatadora de almas. En cuanto al sello de los 4 reyes del demonio de batalla. Cualquier nivel de dominio estará bien. Transmitiendo el conocimiento al huésped. ¿Acaso hay algún peligro ahí arriba? ¿Le habrá ocurrido algo a ese chico? La barrera del altar ha comenzado a desintegrarse gradualmente. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Encontraste algún objeto o tesoro ahí arriba? Reportando al líder de la secta, este discípulo no encontró nada allí arriba. Además, tan pronto como subí, fui inmovilizado por una presión invisible y no podía moverme. Pero por alguna razón, después de un cuarto de hora, esa presión desapareció y pude bajar. No hay ningún tesoro. ¿Cómo es esto posible? Este mocoso resulta que puede mantener la calma bajo mi mirada, a diferencia de antes. ¿Acaso ha vuelto a transformarse? Entonces, ¿por qué tu cultivo avanzó continuamente cuando subiste? Yo tampoco lo sé. Solo sentí una fuerza misteriosa que entró en mi cuerpo y me guió a trepar hacia el altar. Después de eso, no recuerdo nada. Tal vez tengas un lazo predestinado con nuestra secta Shenwu. Esta es una fortuna guiada por un inmortal. Entonces, consérvala bien. Lin Chen, ¿qué te parece cómo te ha tratado nuestra secta Shenwu? Este discípulo es un bebé abandonado que fue adoptado por el mayordomo Su de la secta exterior. Esta secta Shenwu es como una gran familia para mí. Una gran familia. Mis narices. Si no fuera porque soy lo bastante fuerte. Ya habría muerto en quién sabe qué rincón. Güey, nadie se habría molestado en recoger mi cadáver. Me alegra mucho que pienses de esa manera. Ya que dices que la secta Shenwu es tu gran familia, entonces no te negarías a hacer una contribución por tu familia, ¿verdad? Adelante, maestro de la secta. Si pudieras hacer una copia de tu sello de alquimia de grado verde y dejarla en la secta Shenwu, tu contribución a toda la secta sería inmensa. A cambio, este maestro de la secta te recompensará con un anillo de almacenamiento. Ahí te permitiré llevarte diversos tesoros raros de la secta. ¿Qué te parece? Al final, este viejo solo sigue codiciando mi técnica de alquimia. De acuerdo. Poder contribuir a la secta Shenwu también es el deseo de este discípulo. Bien, sabía que este maestro de la secta no se equivocaba contigo. Mi buen discípulo, toma primero este anillo de almacenamiento. Cuando quieras elegir manuales de cultivo o tesoros de la secta, solo infórmame a mí, el maestro de la secta. Entendido. ¿Qué pasa? En ese caso, hoy es tan buen día como cualquier otro. Este discípulo desearía ir ahora mismo. Muy bien. Yo mismo te llevaré al pabellón de los tesoros de la secta. Por aquí, por favor. Adelante. Lin Chen, ya has elegido los tesoros naturales, las técnicas de cultivo y las habilidades de combate. Ahora puedes transcribir el sello de alquimia aquí. Este lugar es muy seguro. Te esperaré afuera. Entendido. Líder de la secta. Vigílenlo bien. Si se escapa, te mataré. Pero si se da cuenta de que lo tenemos bajo arresto domiciliario e intenta escapar, ¿qué hacemos? Entonces mátenlo. Aunque muera. A menos conservaremos el tesoro. Entendido. Si no me equivoco, ese viejo cascarrabias sigue codiciando mis tesoros. No hay prisa. Esperaré un poco más. No será tarde para salir una vez que haya absorbido toda la esencia de ki de batalla. Por fin he irrumpido en el 4º nivel del reino de refinamiento de ki. Todas mis funciones físicas se han elevado al límite. Es hora de... Lin Chen, ¿cómo es que has salido? Eso es porque... Maldición.
Discípulos de Shenwu, escuchen a nosotros. Ha matado al anciano. E intenta escapar. Atrápenlo y tráiganlo de vuelta rápido. Traidor Lin Chen. Xingchen, ¿cómo te atreves a asesinar al anciano guardián? Así le pagas al líder de la secta por haberte cultivado. ¡Al diablo con su cultivo! ¿Acaso no quieren simplemente el sello de alquimia que tengo? Pretenden encarcelarme y arrebatarme el sello de alquimia a cambio de unas míseras hierbas medicinales. Realmente son unos perros rastreros. ¡Uy, me largo de aquí! A ver quién se atreve a detenerme. Veamos si tienes lo necesario para lograrlo. Sello del Rey del Fuego, lucha demonios. Líder de la secta, y yo que pensaba que era un hombre inteligente. Vaya, parece que prefieres hacer las cosas por las malas. ¿Por qué das tantos rodeos? ¿No te cansa complicarte la vida? ¿Acaso no quieres mi sello manual de alquimia? ¡Ven por él! Esta técnica del Rey de Fuego exterminador de demonios debe ser al menos de rango verde supremo. Un manual tan excepcional, ni siquiera mi secta lo posee. Parece que ocultas demasiados secretos. Entonces quédate aquí. Lin Chen. ¿De verdad crees que puedes conmigo? Rona de ralentización. Eso te pasa por idiota. No hace falta que lo sepas. ¡Líder de la secta! Hasta el mismísimo líder de la secta ha sido derribado y está escupiendo sangre. Sí, ¿acaso ese sujeto es un ser humano? ¿Qué pretenden ustedes dos con esto? ¿Por qué destruyeron mi cultivo? Y devastaron mi secta. Los aldeanos de los alrededores dicen que intimidan y abusan de la gente común a su antojo. White aumentaron los impuestos, haciendo la vida miserable a miles de kilómetros a la redonda. Solo estamos haciendo justicia en nombre del cielo, ¿entiendes? Tienen un día para disolver la secta. De lo contrario, todos los discípulos terminarán igual que tú. ¡Ustedes! Si no hubiera sido por las heridas que me causaste, maldita bestia. Dejándome sin ninguna capacidad para defenderme. Tú provocaste la muerte de este venerable. ¡Tampoco sueñes con salir vivo! El traidor de la secta, Lin Chen. ¡Véngame! Kangzhu. Hermana, parece que tiene un hermano mayor. ¿Deberíamos ir a buscarlo? Sería una pérdida de tiempo. Además, por lo que acaba de decir, parece que van tras alguien llamado Lin Chen. Mientras encontremos a ese Lin Chen, podremos esperarlo a que caiga en la trampa. Eso es verdad. Oye, hermana, entonces vámonos. ¿Qué pasa? Shenhua está muerto. Bisabuela, ¿a dónde más podría ir? Todo es culpa de Lin Chen. Todo por su culpa. Y además me abandonó. ¡Quiero venganza! Venganza. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la piedra de transmisión de mi hermano? Soy Su Qianhua. Soy discípula de la secta Shenwu. Porque no tolero las acciones de Lin Chen. Por eso quiero vengar al maestro de la secta. Sé dónde está Lin Chen. ¿Cómo sabes dónde está? Crecimos juntos desde niños. Durante años nos hemos bañado con una hierba medicinal para fortalecer el cuerpo. Esa hierba puede ser rastreada por cierto tipo de abejas. Puedo ayudarte. And in what direction did he go? De camino de Ciudad Xueyang a Ciudad Dragón. Tengo buena relación con la secta de la sangre de Ciudad Xueyang. Les enviaré un mensaje por adelantado. Para que nos ayuden a emboscarlo. De ahora en adelante, ¿me seguirás? Partamos de inmediato hacia la secta de la sangre. Muchas gracias, señor.
La secta Shenwu del hermano menor Lin fue disuelta por dos mujeres misteriosas. Y el líder también murió envenenado. Pero antes de morir, mi hermano mayor me ordenó que lo persiguiera. Debes tener cuidado. Mi hermano mayor, Shen Wuxi, realmente es como un fantasma que no me deja en paz. Aunque esas dos mujeres misteriosas también son bastante formidables. Disolvieron la secta Shenwu y además mataron a dos líderes de secta. Bastante interesante. Con mi fuerza actual, solo puedo hacer frente al reino Tonglin. Temo que la fuerza de ese Shen Wuxi no sea nada despreciable. Debo ir a lugares donde se reúnen los fuertes para recolectar mejores orbes de atributos. Solo así tendré la fuerza para luchar contra Shen Wuxi. Vaya, no me esperaba que no lográramos emboscar al chico aquí. En su lugar, terminamos emboscando a dos hermosas mujeres. Por sus siluetas y porte, deben de pertenecer a una gran familia. ¡Qué maravilla de cuerpo! ¿Quién iba a pensar que atraparíamos a semejantes bellezas aquí? ¡Este joven amo va a poder disfrutar de lo lindo otra vez! Hermana, los matamos. ¿Que nos quieres matar? ¡Dice que nos quiere matar! A ver, preciosa, ¿te has enterado de la situación? Solo han venido ustedes dos. Y aquí nosotros somos una multitud. Nos van a matar. ¡Venga, atrévanse a matarnos! Oh, ¡qué miedito tiene este hermanito! No te muevas aún. Hay alguien en los alrededores. Esperemos a ver. Hay alguien más. Muchachos, atén a estas dos mujeres por mí. Shang Gentile, ¿cómo se atrevan a lastimar sus hermosas pieles? Los mató. Hoy hace un día espléndido, y este guaperas se siente inspirado. Bajo la noche, despliego el pergamino amarillo, anhelando el viento de la celebración. Sobre las calles, la lluvia fría se acumula. Un gran espíritu militar se siente, rendido como un simio, estirándose. Agua bajo la luna, bebiendo hambriento. ¿Qué porquería es esta? ¿De dónde salió este idiota? ¿Te atreves a meterte con la secta de la sangre? ¿Acaso buscas la muerte? Si no lo entiendes, lee la primera letra de cada verso de corrido. La primera letra de Bajo la noche es P. Bien hilando el viento. Esa. Sarda sobre las calles. U de un gran espíritu. Era de rendido. Y A de agua bajo la luna. Vía es UR. Todos ustedes son una basura. Mocoso, ¿acaso te cansaste de vivir? ¡Maldición! En esta cordillera Qingyang. Todavía hay alguien que se atreva a buscarle problemas a la secta de la sangre. Buscas la muerte. ¡Acaben con este mocoso! ¡Lluvia de lanzas! ¡Arrebata alma! ¡Maldición! No puedo vencerlo. Intentas escapar. No te será tan fácil. Joven héroe, perdóname la vida. Perdonarte la vida, ni hablar. ¡Qué grande! ¡Tú! Has mirado suficiente. Señorita, me ha malentendido. Me refería a que su colgante es muy grande. Esto me lo dejó mi madre. Si te gusta, puedes quedártelo como regalo. Le estaré eternamente agradecida por salvarme. Hermana, pero esto es... No importa. Es lo justo por habernos salvado la vida. No te preocupes. Si se atreve a aceptarlo, lo mataré. Primero veamos si es un ladrón que roba ladrones, o si de verdad actúa por generosidad. 1000 puntos de energía rúnica. Ahora puedo usar otra tanda de runas de ralentización. Vaya, no está nada mal. Señorita, me ha malentendido. ¿Cómo podría quedarme con la reliquia de su familia? Por favor, conserve esto, señorita. Solo soy alguien que ama la paz. Bueno, deseo ver a otros ser humillados. Hermana.
Pero es que de verdad actúa por pura justicia. Es una buena persona. Mi benefactor es un verdadero modelo a seguir. Le admiro profundamente. ¿Puedo preguntar su nombre? Solo soy un don nadie, Lin Chen. ¿Lin Chen? Él es a quien el líder de la secta Shenwu maldijo antes de morir. Parece que incluso envió a su hermano mayor para perseguirlo. Realmente es él. No esperaba verlo aquí. Este chico es bastante interesante. Sigámoslo a ver qué hace. Resultó ser un manual de técnicas espirituales. Además, no se puede identificar su rango. Joven Hera Lin Chen. ¿Cómo debemos encargarnos de este sujeto? Si se atreven a tocarme un solo cabello, Mi padre. destruirá toda la secta de la sangre para casarlos por toda la eternidad. Estás diciendo que puedes convocar a todos los miembros de la secta de la sangre. Así es. Si este joven maestro muere aquí, toda la secta de la sangre, empezando por mi padre, y terminando por los 4 grandes ancianos, todos se movilizarán. Nuestra secta de la sangre cuenta con 2 poderosos expertos en el reino Sampo. Así que suéltame ahora mismo. Joven Hera Lin. Parece que el poder de la secta de la sangre no es poca cosa. Quizás sea mejor que lo deje ir. Time, joven. Es verdad lo que dijiste hace un momento. A este chico no teme los problemas, sí que tiene agallas. ¿Cómo te atreves a destruir mi cultivo? Recuerda bien lo que dijiste. Cuando regreses, asegúrate de traer a todos los de la secta de la sangre. Desafiaré a toda tu secta de la sangre yo solo. ¡Mocoso! Si tienes agallas, espérame. Ese mocoso. No tiene idea de que mi padre está cerca. Es el momento perfecto para ir por refuerzos. Joven Hera Lin. ¿Por qué destruyó el cultivo del joven maestro de la secta de la sangre? ¿Acaso no sabe que esto podría costarle la vida? ¿De qué sirve perdonarle la vida a alguien como él? No se preocupen, señoritas. Sin importar cuántos vengan, este galán los eliminará a todos. Si tienen miedo. Pueden regresar primero. Joven Hera Lin Chen. La verdad es que sí tenemos algo de miedo. Así que déjanos ir contigo. Tampoco nos atrevemos a irnos solas. Padre. Padre. Tienes que hacer justicia por mí. ¿Qué sucedió? Tanto pánico y alboroto, qué exagerado. Me han lisiado. Y a más de una docena de asesinos de la secta de sangre, incluido el anciano Tong Xuan, los mató a todos. ¿Qué dijiste? ¡Lisiado! ¿Qué pasó exactamente? ¡Padre! En esta ciudad del sol de sangre, ¿quién se atreve a ponerte una mano encima? Ese es el Lin Chen a quien me pediste emboscar. Su poder no es poca cosa. Incluso amenazó con desafiar a toda nuestra secta de sangre. ¡Maldita sea! Se atreve a desafiar a toda mi secta de sangre. ¿Acaso ese mocoso quiere poner todo patas arriba? Reúnan a todos los expertos de la secta de sangre. Vengan conmigo a la cordillera Qingyang y matemos a ese mocoso. Whitey Paso, iremos a buscar al hermano Shen Wuxi. Por cierto, ¿puedo preguntar los nombres de las 2 señoritas? Me llamo Nian Chenxue y ella es mi hermana mayor, Nian Chenxue. Suenan bastante bien. ¡Mocoso! Así que fuiste tú, desgraciado, el que lició a mi hijo. Y encima tienes tiempo de estar aquí comiendo pollo asado y cantando. Vaya forma de faltarle al respeto a mi secta de sangre. Mi halagas. Mi maestro dijo una vez que soy un tipo inesperadamente guapo y genial. Esto para mí es lo habitual. No esperaba encontrar aquí a 2 chicas tan hermosas. Líder de la secta, podrá disfrutarlas también más tarde. Especialmente esa chica vestida de blanco. Es tan tierna que dan ganas de exprimirla. ¡Me gusta! De acuerdo. Pronto haré que todos ustedes mueran aquí. ¡Que todos vamos a morir! Tú solo te atreves a provocar a toda mi secta de sangre. Pensé que habrías preparado todo tipo de emboscadas aquí. Pero resulta que vienes completamente solo y con 2 mujerzuelas. Vaya que eres valiente. Ahora mismo te mandaré al otro mundo. ¡Bestia demoníaca marchita! Un simple 6º nivel del reino de refinamiento de Qi. Ha esquivado el ataque de este soberano. Oiga, esperen un momento. Cuando peleo, lo que más busco es la justicia. Justicia. ¡Ay, maldita justicia! Pero lo que están haciendo ahora es sumamente Justicia. Mocoso, ¿acaso acabas de entrar al mundo marcial?
¿Acaso pretendes que nos enfrentemos a ti uno a uno? Exacto. Los jóvenes de hoy en día son todos tan idiotas. Hermana, ¿qué pretende hacer Lin Chen? Tiene sus razones para hacer lo que hace. Solo nos queda esperar y disfrutar del espectáculo. Este soberano quiere ver hoy a qué tipo de justicia te refieres. Tengo principios muy firmes. Dije que desafiaría yo solo a toda su secta de sangre. Así que no puede faltar ni una sola persona. Dado que su gente aún no ha llegado toda, Esperaré a que estén todos antes de actuar. para que luego no digan que no tengo palabra y que abuso de ustedes. ¿Abuso? Esto es demasiado divertido. En todos mis años de vida. Es el tipo más raro entre los raros que he visto jamás. Este tipo seguro le entró agua al cerebro. Ustedes dos, cuando llegue toda su gente, no intervengan bajo ningún concepto. Tengo principios muy firmes. Y si alguien se mete, me pondré en su contra. Dice que desafiaría yo solo a toda su secta de sangre. Así será. ¿Tú solo? Dudo que hoy puedas hacer ningún milagro. ¿Cuánto tardará en llegar el resto? Soberano. El joven soberano viene con las tropas de retaguardia, pisándonos los talones. Debería llegar en cualquier momento. ¡Padre! Chivo injusto, ya ha llegado toda nuestra gente. ¿No deberías mostrarnos ahora cómo es ese duelo del que hablas? Bien, muy bien. Ya que están todos aquí, entonces todos van a morir. ¡Hermanos, al ataque todos juntos! ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué nos movemos tan lento? Este chico es muy extraño. Ahora estamos en problemas. Malditos bastardos. ¡Muéranse! ¡Felicidades, anfitrión! Has obtenido 9.577 puntos de energía de ki y sangre, 5.883 puntos de esencia de gonza, 16.754 puntos de esencia de ki de batalla, 1.969 puntos de energía de madera, 8.445 puntos de energía de tierra, 5.521 puntos de energía refinada, obteniendo un cofre de latón. ¡Un cofre de hierro místico de luz púrpura! ¡Felicidades, anfitrión, por abrir el cofre de hierro místico de luz púrpura y obtener el fragmento segundo de la Sagrada Escritura de Taishi! Hermana, Lin Chen. ¿Qué clase de poder usó exactamente? Incluso yo me sentí ralentizada. No estoy segura, pero yo también lo sentí. Pero es que en este mundo de cultivación siempre hay alguien superior. Y en cielo, más allá del cielo, este chico debe de esconder un gran secreto. Visto así, la verdad es que me da curiosidad. Qué extraño. ¿Qué estará haciendo? Este chico. Sus acciones son realmente extrañas y difíciles de descifrar. No dicen que los genios suelen actuar de manera diferente. Me parece que Lin Chen es exactamente así. Chipula, no te habrás enamorado. ¿Acaso no son todos tus pretendientes más fuertes que él? Va, ¿de qué sirve la fuerza? Lo que importa es tener un alma interesante. Pero, pensándolo bien... Hermana, ¿no te quedaste tú también mirándolo embobada? Claro que no. ¿Segura que no? Felicidades, usuario, por avanzar al 6º nivel del reino de refinamiento de Ki. Felicidades, usuario. Ha recopilado todos los fragmentos de la Sagrada Escritura de Taishi, guardados en el sistema, listos para ser cultivados en cualquier momento. La Sagrada Escritura de Taishi. Nada mal, nada mal. Lin Chen. No esperaba que el joven Lin fuera tan poderoso. A mi hermana y a mí nos ha abierto los ojos. Joven Lin, ¿quién es su maestro? Ah, no tengo maestro ni secta. Voy a donde me lleva el viento, viviendo la vida al límite. Más solo aspiro a ser un pirómano descontrolado. ¿Ah? ¿Un pirómano? Sí, de los que prenden fuego. Quiero encender la llama de mi atractivo en los corazones de las jóvenes de todo el mundo. Ah, entonces, ¿se puede saber a dónde se dirige ahora, joven héroe? No he pensado en un destino lejano, pero sí tengo uno cercano en mente. Bien. ¿Dónde? La secta de la sangre. La secta de la sangre. Así es. Parece que los recursos de la secta de la sangre son bastante abundantes. Si no les importa, puedo llevarlas conmigo a la secta de la sangre y saquearemos su guarida.
Chequear su guarida. Hermana, la propuesta de Joven Lin es fantástica. Lo que es gratis, bienvenido sea. Así que vayamos juntos. ¿De acuerdo? En ese caso, muchas gracias, joven Lin. Vámonos. Su líder de secta aún no ha regresado. Aún no. Señorita, no se preocupe. Nuestra secta de la sangre es la soberana de esta región. Acabar con los remanentes de la secta Shenwu será un juego de niños. Solo estoy un poco inquieta. Tengo el presentimiento de que algo saldrá mal. Señorita, puede estar totalmente tranquila. Nuestro líder nos ordenó que protejamos su seguridad, así que no vaya a alejarse. Hay muchos cultivadores malvados rondando por esta zona. Una mujer como tú saliendo sola, me temo que... No saldré. Así me gusta. Esta chica es realmente una hermosura. Ala es la mujer de Shenwusi. El líder de la secta me ordenó que la atendiera bien. Qué bueno sería si el líder de la secta y los demás no regresaran. Esta noche esta mujer será mía. Lo conseguí, hermano. Esto es un manual secreto de grado verde. Esta alabarda del dragón de plata es mía. ¡Esto es un atraco! Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, y los que no sean ni uno ni otro al centro. Es el joven que desafió a toda la secta de la sangre él solo. Cielos, ¿acaso le interesan estas baratijas de la secta de la sangre? ¿Acaso no escucharon lo que dije? Entreguen todo lo que acaban de robar. ¡La secta de la magia negra despeja el área! ¡Lárguense todos! Las cosas que consiguió nuestra secta de la magia negra también son para ti. Esto... A ver, ¿qué acabas de decir? El viento sopla muy fuerte, no he oído bien. Te daré una oportunidad para que pienses bien tus palabras. Sí, joven amo, guapetón, fui un bocón. Usted es muy generoso, por favor. Déjenos ir como si fuéramos perros callejeros. Me ha gustado bastante que me llames guapetón. Pero con su costumbre de andar robando cosas, ahora que se topan conmigo, se quedarán aquí para siempre. ¡Asesinato! ¡Estoy matando gente! ¡Ay, ay! Este tipo... ¡Qué interesante! Tú eres Lin Chen. Lin Chen no era un discípulo de la secta Shenwu. ¿Cómo es que está aquí? Tsukino. Fui capturada por la secta de la sangre. Y esas dos mujeres. Mataron al líder de la secta Shenwu y además la disolvieron. Son muy peligrosos. Las dos personas misteriosas que disolvieron la secta Shenwu... ¿Son ustedes? Sí, somos nosotros. En fin, lo de ustedes lo dejamos para después. Dijiste que la secta de la sangre te capturó. ¡Ah! Esto está tan lejos de la secta Shenwu. ¿Cómo es que te atraparon? Escuché que habías venido por aquí, así que te seguí. Pero me atraparon cerca de aquí. Menos mal que viniste. Buscándome. Lo nuestro terminó hace tiempo. ¿Para qué me buscas? Lin Chen, no digas eso. Antes éramos compañeros Dao, ¿no? Lo sé. Lamento lo que pasó con Liao Jianhua. Te fallé. Pero eso fue porque él me engañó. De verdad, sé que cometí un error. Esa no era mi intención. Por favor, perdóname. Sí. Perdonarte. Si me perdonas, volveremos a ser como antes. Esta vez de verdad te trataré bien. Ya. ¿Crees que todavía es posible volver a ser como antes? Ahora, solo de verte me das asco. Déjame en paz. Lin Chen, ¿acaso no era yo a quien más querías antes? De verdad sé que cometí un error. Te lo ruego, no me abandones, sí. De verdad no tengo a dónde ir. Si todavía estás enojado conmigo. Entonces, ¿puedes darme una paliza? ¿Lin Chen? De verdad sé que cometí un error. Golpéame o insúltame si quieres, pero no me abandones, ¿sí? Haré todo lo que me pidas. Te serviré muy bien de ahora en adelante. ¡Que te dé una paliza! Con tal de que se te pase el enojo. No solo una paliza. Incluso si me golpeas todos los días, yo también sería feliz. Y entonces, no seré cortés.
Lin Chen, cuando me golpees, podrías ser un poco más suave. Si me lastimas, ya no podré servirte en el futuro. Cuando te revolcabas con Liao Jianhua, ¿por qué no temías a dolor? ¿Eh? No, no. Lin Chen, pégame. Lin Chen, pégame. Con tal de que me perdones, de que pueda estar contigo y de que tengas el corazón para hacerlo. ¡Puedes pagarme todo lo que quieras! ¿Por qué me daría pena lastimarte? Voy a Tadunghai. Hasta Su Qinger no tiene amor propio, realmente no tiene límites. Después de todo esto, todavía espera que la perdone. ¿De dónde sacas que Lin Chen va a perdonarla? Más bien me parece que Lin Chen solo está jugando con ella. ¿Ah? Es así. Entonces Lin Chen tiene algo de dignidad. De lo contrario, lo despreciaría. Le di tantos golpes y solo soltó estas pocas esferas de luz. ¡Tacaña! Listo, ya se me pasó el enojo. No vuelvas a seguirme. ¿Por qué? No habíamos acordado que me darías una paliza para desahogarte. Guay, que luego nos reconciliaríamos. Yo solo acepté darte una paliza para desahogarme. ¿Cuándo acepté que nos reconciliáramos? Además, Cuando hacías ese tipo de cosas con Liao Jianhua, ¿por qué no pensaste en mí? ¿Acaso yo, Lin Chen, soy tonto? ¿O crees que tú, Su Qinger, eres irresistible? lo nuestro terminó. Lin Chen. Oye, no te vayas. No puedes dejarme. Eres un bastardo. ¡Lin Chen! Lo de que yo destruiría la secta Shenwu. ¿Por qué me lo ocultaron? No te ocultamos nada. Y solo que no nos preguntaste. De acuerdo. ¿Crees que sí? Si ustedes dos tienen la fuerza para disolver la secta Shenwu, ¿por qué me siguen? Mi hermana dice que le pareces interesante, por eso te sigue. No digas tonterías. Joven Hero Lin Chen, es verdad que fue un atrevimiento seguirte todo el camino a tus espaldas, pero no tenemos malas intenciones. Tienes un gran talento y queríamos hacer amistad contigo. Si tienes problemas con Shen Wuxi, podemos ayudarte a resolverlos. No hace falta. Puedo resolver mis propios problemas. Prefiero andar en solitario. Así que les ruego a ambas que dejen de seguirme. Pero qué tipo tan... Xiaoxue. Siendo así... No te seguiremos más. Solo quería preguntarle una cosa antes de irnos, joven héroe. ¿Acaso se dirige a la Academia Tiange para tomar el examen de ingreso? La Academia Tianga. ¿Qué es eso? No conoce la Academia Tiange, joven héroe. Es la institución académica más antigua y prestigiosa de Linzhou. Wai cuenta con campus independientes en los 24 dominios. Allí se congregan los genios incomparables de toda la región del Yermo. Está llena de grandes expertos. Llena de grandes expertos. Entonces seguro habrá muchísimas esferas de luz. Si logro ingresar, no tendré por qué temerle Shen Wuxi. ¿Dónde queda esta Academia Tiange? Y cualquiera puede ir. La Academia Tiange está en Ciudad Sunset. Para presentarse al examen de ingreso, es necesario poseer una carta de invitación especial. Una carta de invitación. ¿Y quién tiene una de esas? El señor de Ciudad Huanling tiene una en su poder. Joven Hero. Podría ir a Ciudad Wanling a probar suerte. Ciudad Wanling. No está muy lejos de aquí. ¡Muchas gracias! Cruzar nuestros caminos es el destino. Tampoco quisiéramos ver caer a un genio como usted, joven héroe, ya que no desea que lo sigamos. Nos marcharemos enseguida. Es solo que mi hermana y yo también nos dirigimos a la Academia Tiang. Espero que el destino nos permita volver a vernos. Nacido en medio del vasto mundo mortal. Al entrar al mundo marcial, los vientos y las nubes cambian. Luchar contra los cielos es un placer infinito. En toda la eternidad, ¿cuántos hombres ha habido como él? Señorita, nos volveremos a ver si el destino lo permite. Mi retiro. Armena. Nosotras también vamos a Ciudad Wanling para la convención de tasación de tesoros. Nos queda de camino. ¿Por qué no viajamos juntos? Tiene un temperamento muy obstinado. Si lo seguimos con insistencia, solo hará que piense que tramas algo. Entonces, hermana, ¿a qué te refieres? No podemos seguirlo abiertamente, pero podemos hacerlo en secreto. Así también podremos ver qué hace cuando no estamos presentes. ¿Qué clase de persona es realmente? Y si de verdad merece la pena ser sus amigas. Hermana, eres muy lista. ¿Tú?
¿Dónde está? Se ha ido. Incluso la secta de la sangre fue aniquilada por él. Pensar que ni siquiera la secta de la sangre pudo acabar con él. Parece que subestime a este mocoso. Pero eso es todo. Time, ¿a dónde fue? Yo mismo lo capturaré y lo mataré. ¿De verdad puedes matarlo? ¿Qué? ¿Acaso no me crees? No, no es eso. Siempre que pueda matarlo. Puedo ayudarle. Puedo averiguar su ubicación exacta. Debe llevarme con usted. Quiero ver cómo muere con mis propios ojos. ¿Qué tiene eso de difícil? Se dirigió en dirección a Ciudad Wanning. El señor de Ciudad Wanling es muy poderoso. Todavía no soy rival para él. Pero es que solo podré interceptarlo y matarlo una vez que salga de Ciudad Wanling. No importa. Mientras pueda matarlo. Esperaré el tiempo que sea necesario. Bien. Ven conmigo. ¡Deme dos! No cabe duda de que es la ciudad Wanling, hogar de expertos por encima del reino demonio terrenal. Está increíblemente animada. Hola, cliente. Por favor, pase. ¿Qué tipo de esfera de luz de atributo podría brillar con tanta intensidad? No, tengo que ir a echar un vistazo. Oiga, jefe, ¿a cuánto vende esto? Es perfecto para mí. Mana. No vamos a seguirlo. Muchas gracias, jefe. No es necesario. Si quiere conseguir la invitación de la Academia Tiange, tendrá que quedarse en la ciudad Wanling por un tiempo. Instalémonos por ahora y observemos qué tipo de alboroto causará. De acuerdo. Me temo que no será fácil de tratar. Tengo que pensar en algo. Dime dos de estos. Gracias, jefe. Disculpe, señorita. Acabo de ver que una niebla oscura rodea su frente. Puedo predecir que usted y su clan estén destinados a sufrir diversas calamidades y desgracias. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a acercarte a nuestra señorita Shangguo? Calma, no se pongan violento. Soy el adivino divino Lin Chen, conocido en el bajo mundo como Xile Xi. Y hagan el trabajo secundario de pirómano. Fin Xin, ustedes dos, échenlo. Amigo mío, espero que en el futuro no finjas ser un adivino tan a la ligera. Este Lian nunca ha visto a un adivino tan joven como tú. Señorita Shangguo. Su técnica de cultivo mental ya ha alcanzado el gran éxito, pero últimamente ha sentido que no logra avanzar ni un milímetro. Nunca le he mencionado esto a nadie. ¿Cómo lo sabe? Realmente es un adivino. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Acaso es usted un verdadero adivino? ¿Qué más si no? Si no intervengo, señorita, me temo que su vida se marchitará y morirá en medio mes. Si no me crees, puedes hacer circular tu energía de batalla por ti misma. Intenta presionar tu mano contra tu punto de acupuntura Mai Chao, a ver qué pasa. ¿Cómo es posible? Incluso el maestro alquimista principal de la ciudad Wanling dijo que mi constitución ósea era excelente. ¿Cómo podría haber en mi cuerpo un peligro oculto que amenace mi vida? Ay, parece que será mejor que me vaya. Pensé en hacer una buena obra, pero terminaron tratándome de estafador. Maestro, por favor, espere. Señorita Shangguan, ¿acaso está dispuesta a creer en este estafador? El maestro bromea. Fui yo, Bahan, quien no supo reconocer su grandeza. El maestro debe de estar cansado del viaje.
¿Por qué no pasa a mi residencia a descansar y comer algo? Entonces, lamento molestarla para que me guíe, señorita Shangguan. Muchas gracias por su cálida hospitalidad, señorita Shangguan. Entonces, maestro Shileji, ¿cómo se puede resolver mi problema? ¿Qué tipo de píldora medicinal debo tomar? Solo tienes que dejar que este anciano te toque la mano para solucionarlo. Muchas gracias por su cálida hospitalidad, señorita Shangguan. Entonces, maestro Shileji, ¿cómo se puede resolver mi problema? ¿Qué tipo de píldora medicinal debo tomar? Solo tienes que dejar que este anciano te toque la mano. Poder solucionarlo. Maestro, ¿podría usar otro método? Para Bihan, este método no es muy conveniente. Bueno, pero este es mi único método. Si no estás dispuesta, tendrás que buscar a alguien más. Sin embargo, tu problema no es algo que se pueda resolver tomando píldoras medicinales. De lo contrario, ¿cómo es que los alquimistas de alto nivel a tu alrededor no se dieron cuenta? Descuida, no haré nada que cruce los límites. De lo contrario, yo tampoco podría salir de tu residencia, Shangguan. Esto es solo una cuestión de cortesía común. En mi tierra natal. Dar la mano al saludarse es una norma de cortesía. Si no estás dispuesta, entonces no puedo hacer nada. Entonces, maestro, por favor no vaya a difundir lo ocurrido hoy. De lo contrario, afectará la reputación de Bihan. Tocar una mano ya afecta su reputación. La mansión Shangguan realmente se da demasiados aires. Con solo mirar mi apuesto rostro, sabrás que soy una tumba para los secretos. Bueno, basta de charla. Vayamos al grano. Extiende tu mano. ¡Felicidades, anfitrión! Has obtenido 1578 puntos de energía de agua. 3498 puntos. 9487 puntos. Esta señorita Shangguan Bihan sí que está hecha de agua. ¡Listo! De ahora en adelante, solo sigue los pasos de hoy, una vez al día. Además, señorita Shangguan debe relajar un poco más su chi de batalla. Así podrá evitar la crisis mortal que se avecina. Pruébalo. Es verdad, el dolor ha disminuido. ¿Cómo lo hizo? Maestro, me ha ayudado a ver por qué necesito el Sanki. Si no me equivoco, la señorita Shangguan posee un linaje especial, ¿verdad? ¿O ha heredado las habilidades y rasgos de sus ancestros? No es así. Así es, los de la familia Shangguan somos poseedores de un linaje hereditario. Entonces tenía razón. La energía de tu linaje alcanzará un nuevo punto máximo en medio mes, mientras que el método de cultivo avanzado que practicas puede alterar tu constitución ósea. Incluso tu linaje. Ambos están entrando en conflicto. Si no me hubieras conocido, Las consecuencias habrían sido inimaginables. Pero el método de cultivo que practico también lo cultivan muchos en el clan a un nivel muy alto, y nunca ha puesto en peligro sus vidas. eso es porque el linaje de ellos es muy inferior al tuyo. Por eso están completamente a salvo de este conflicto. Se refiere el maestro al legendario segundo despertar del linaje de nuestra familia Shangguan. Pero en nuestra familia no ha aparecido un despertado así en 1000 años. ¿Acaso yo podría tener un segundo despertar de linaje? Sí. Entonces, la familia Shangguan podrá prosperar. Pido disculpas por mi impertinencia de antes. Le pido perdón, maestro. No te preocupes, sé que eres la consentida de la familia Shangguan. Es comprensible que seas tan precavida. Maestro, ¿qué está haciendo? Estoy examinando el destino de la familia Shangguan. Pero parece que el feng shui de su hogar no es muy favorable. Maestro, ¿de verdad puede notar eso? Puedo notar un poco. ¡Hija! ¡Estás adentro! He oído que te has traído a un cualquiera. ¿De dónde eres? ¿Por qué estás en los aposentos de Pija? Raymond. No le faltes el respeto al maestro. ¿Qué maestro de pacotilla? Prima, no te dejes engañar.
¿Has visto alguna vez a un maestro como él, a quien ni siquiera le ha crecido el vello? A mí ya me ha crecido todo el vello. Si no me crees, ven y compruébalo. Oscar, primo Kingyong. El maestro Shileji es un adivino de honor que he traído, así que tenle más respeto. O de lo contrario, se lo informaré a mi padre. Un adivino. Si él es un maestro. Entonces yo soy el mismísimo emperador celestial. Joven señor, le aconsejo que no se entregue en exceso a los placeres carnales. Las mujeres casi han drenado por completo su energía yang. Si no me cree, intente canalizar su chi hacia el punto de acupuntura Shen Shu de sus riñones. ¡Tonterías! Primo Qingyuan, ¿por qué no lo intentas, tal como dice el maestro? Bien, entonces yo mismo lo probaré. A ver qué clase de maestro es. Pero hoy este maestro ha gastado demasiada energía, así que necesito tomar un breve descanso. Yo, Bihan, prepararé de inmediato un aposento para el maestro. ¿Fin? Le aseguro que no revelaré a nadie lo que pasó entre nosotros esta noche. Sin duda guardaré el secreto. Entonces se lo agradezco, maestro. Vaya, bastardo, corriste en vano. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mi mujer? ¡Tu madre! La velocidad de cultivo de la escritura sagrada Taishi es realmente aterrador. Si sigo así, en solo un mes, mi poder espiritual evolucionará al reino espiritual. Debo encontrar una manera estos días. Para obtener esa esfera de luz de atributo púrpura y dorada de la mansión Shangguan. Por aquí, por favor. Maldita sea. Este viejo está intentando intimidarme. Pero en momentos como este es cuando menos puedo echarme atrás. Me pregunto, ¿qué habrá visto en mí el líder del clan Shangguan? Este mocoso es muy joven, pero su temple no es débil. He conocido a varios adivinos reales, pero ninguno como él. Como dijo Yunfa, es solo un charlatán callejero. Bihan aún es ingenuo. Por favor, actúe de inmediato y sométalo. No permita que se burle de toda nuestra familia. Si es real o un fraude, eso lo juzgaré yo mismo. Joven amigo adivino, mi nombre es Shangguan Yunfan. Soy el actual líder del clan Shangguan. Could you show us your skills right here? Y es imposible. Revelar los secretos celestiales tiene un costo enorme para un adivino. ¿Acaso crees que esto es un espectáculo callejero? Tengo que actuar solo porque me lo pides. Calme su ira, maestro. Mi padre no lo hizo con mala intención. Solo tiene curiosidad y quería ver las habilidades del maestro. Los pobres deberían comportarse como pobres. Hacen que parezca que vengo a rogarles para ayudarlos. Y especialmente este joven amo. ¡Qué desprecio muestra! Lamento haberlo ofendido hace un momento. Siendo ese el caso, entonces vayamos directo al grano. Nuestra familia Shangguan posee una técnica secreta de cultivo que sustenta la herencia de nuestro linaje ancestral. Nos otorga una habilidad sumamente poderosa, las pupilas púrpura y oro. ¿Qué utilidad tienen las pupilas púrpura y oro? Permiten ver a través de los tesoros del cielo y la tierra, así como los cambios en los campos magnéticos. Sin embargo, en el último siglo, la energía que sustenta el cultivo de nuestras pupilas púrpura y oro se ha ido desvaneciendo poco a poco. Bueno, hemos podido descubrir la causa. Además, nuestra cultivación se ha estancado por completo, lo que incluso podría afectar a las futuras generaciones de cultivadores. Por esta razón, pagamos un precio muy alto para invitar a un maestro adivino a realizar una deducción en el altar ancestral. Pero al final fue en vano. Si su excelencia pudiera resolverlo, no. Incluso si solo logra encontrar una pista del declive de nuestro altar ancestral. Le recompensaremos generosamente sin falta. Y se debe a estas esferas de atributos de color púrpura y oro en el suelo. Ya veo. Entonces, comencemos mañana mismo. ¡Mañana! Oye, ¿no vas a discutir la recompensa por adelantado? Una vez que encuentre la causa del problema, hablaré de la recompensa. Hablar de ello ahora no sería una pérdida de tiempo. El maestro Xi realmente es un hombre interesante. Bien, no se muevan por ahora. Dejen que este maestro deduzca la fortuna de su familia Shangguan.
Abram pasa. Abram pasa. Felicidades a Lizzie, pesadilla muy. 5,899 puntos de energía del elemento fuego, 18,922 puntos de esencia de técnica de cultivo, 531 puntos de poder espiritual y 23,781 puntos de energía vital. Esto es simplemente genial. De verdad está revisando el Feng Shui y la fortuna. ¿Acaso los maestros calculan los ciclos celestiales y deducen el destino de esa manera? Ya ha dado casi una vuelta entera a la mansión Shangguan tocándolo todo. Les dije que era un farsante. Pero no me creyeron. Maestro Schledge, más adelante está de nuestra mansión Shangguan. Baño de mujeres. El baño de mujer. Justamente busco el baño de mujeres. ¿Qué dijiste? Digo que lo que busco es el altar ancestral de su familia. Ya. Vamos, vayamos a ver. De acuerdo. ¡Deténganse! El maestro Yen ha llegado. Veamos a ver. Yunfan dijo que este es el maestro que invitó para ti. El maestro Yen, uno de los 24 astrólogos de la ciudad Nanlong, en el dominio desolado. Me costó una gran fortuna traerlo. Saludos, maestro Yen. Soy Shangguan Yunfan, de la mansión Shangguan. Ya estoy al tanto de la situación de su familia Shangguan. Esto afecta directamente el auge y la caída del destino de todo su clan. Sin embargo, vislumbrar el rumbo de un destino tan inmenso le costará a este venerable una gran cantidad de energía vital. Por supuesto. Si no fuera un asunto de tal importancia, no habríamos acudido al maestro Yan. En cuanto a la recompensa, por supuesto que no trataremos injustamente al maestro Yan. Puede que el maestro Shileji no logre solucionarlo. Tener una opción más siempre es mejor. Maestro Yan, quédese tranquilo. El clan Shangguan tiene una base sólida. Mi familia Nangong puede garantizarlo. Por favor, demuestre libremente sus habilidades. Hay sobre la recompensa. Patriarca, buenas noticias. El maestro Shilezi ya ha entrado al altar ancestral. ¿Cómo va a ser eso una buena noticia? ¿Quién lo dejó entrar? Nadie lo llevó. Entró él solo. Patriarca, el maestro Shi también dijo que quiere hablar con usted sobre la recompensa. Dijo que ya ha encontrado el problema del altar ancestral. ¿Cómo es que hay otro maestro aquí? Y además quiere negociar la recompensa. Maestro Yen, acompáñeme, por favor. Lo llevaré al altar ancestral de mi familia. Y se lo explicaré en detalle en el camino. Toda la energía de este altar ancestral ha sido absorbida por las esferas de luz de atributos. Con razón, la energía no le es suficiente a la familia Shangguan. Maestro Shileji, de verdad puede resolver el problema del altar ancestral de nuestra familia. Así es. Así que ahora deberíamos hablar de la recompensa. Vaya, chico, tú también eres un adivino. Patriarca. ¿Y quién es este señor? Él es el Gran Yan, el adivino de 24 estrellas de la región desolada. Con que es el maestro Yan, de la adivinación de 12 estrellas. Disculpa mi falta de vista, pero ayer mi hija conoció a un benefactor. La solución a ese problema ya ha sido encontrada, así que el maestro simplemente puede descansar aquí. Y en cuanto a los honorarios del maestro, sí los pagaremos sin falta. Un benefactor. No estarás hablando de este chico, ¿verdad? Chico, te pregunto. ¿Quién es tu maestro y a qué secta perteneces? ¿A qué facción perteneces? Soy Lin Chen, el adivino divino, conocido en el mundillo como Shilezi. A tiempo parcial me dedico a ligar, provocar incendios, refinar elixires. ¡Presumir! La adivinación es solo un pasatiempo. Presumir es mi verdadera profesión. ¿De qué tanto presumes? ¿Quién demonios es Shilezi? Nunca he oído hablar de él. Chico, te pregunto. Dices que has encontrado el problema de la familia Shangguan. Entonces demuestra tu verdadera habilidad. Si el maestro Yan no me cree, ¿por qué no nos muestra primero sus habilidades? Hagamos esto. Hagamos una apuesta. Si alguno no puede resolver el problema de este estanque de piedra, Tendrá que bailar la danza del vientre en el lugar más concurrido de la ciudad Wanling. ¿Qué le parece? ¡Danza del vientre será! A ver quién le teme a quién. Chabó, pero te lo advierto de antemano. Si ninguno de los dos logra encontrar el problema, entonces ganará el que consiga el mejor resultado. Me parece bien. Que el maestro Yan nos muestre sus habilidades primero. Las olas nuevas del Yangtze empujan a las viejas. Y cada generación es más atrevida que la anterior. Chaval, a ver cuánto te dura esa arrogancia.
Quiero ir al Parque Forestal Nacional de la Montaña de Away. Cielo y tierra infinitos. Las estrellas calculan el ciclo celestial. Este es el verdadero poder de un gran maestro. Vaya, realmente logró encontrar la ubicación. Esto es real. En cuanto a resolverlo, por favor, ten piedad. La puerta del dragón se alinea. El yin y el yang se separan. ¡Ay! ¡Ay! Vaya joven amigo, ¿se encuentra bien? Lo siento, lo siento. Olvidé que estabas aquí. No te has hecho daño. Quiero ir a Taiping City Tianjie. Continuo, maestro Yan. ¿Quieres jugar sucio conmigo? Pues veamos quién es el más tramposo. Maestro Yan, su ataúd del dragón fue robado, por lo que su fortuna se acumula pero no se libera. Toda su energía ha sido absorbida por el ataúd del dragón, dispersa por el universo. Su altar ancestral no ha perdido su poder. Sanok está siendo bloqueado y absorbido por algo. Entonces, ¿cómo deberíamos buscar y liberar esta vena de dragón? Esto realmente supera mis capacidades. Sin embargo, que yo sepa, en la organización de los 24 diamantes, solo nuestro líder es capaz de localizar el lugar donde se abre el ataúd del dragón. Pero es sumamente esquivo y misterioso. Me temo que incluso para ti sería difícil encontrarlo. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Shalom. Ahora te toca a ti. Si no logras vencerme. No olvides que tendrás que bailar la danza del vientre. Maestro Yan, ¿de qué carajo sirve ese resultado tan inútil? El final ni siquiera dio una solución al problema. No fue en vano todo su esfuerzo de hace un momento. Ven tú, hazlo tú. Te lo advierto. Como no lo hagas bien. No me culpes si te doy un buen escarmiento después. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle así al maestro Yan? Oye, si no descubres nada, tendrás que arrodillarte y disculparte de rodillas. Además, ella tendrá que bailarme la danza del vientre. De lo contrario, Nangong Xiongyu será el primero en no tener piedad de ti. ¡Felicidades por obtener las pupilas púrpura y oro! ¡Y 10.000 de flujo de linaje! ¡Listo! El asunto ya está resuelto. Lamento el espectáculo, pero este maestro ni siquiera tenía herramientas ni la técnica secreta para vislumbrar los secretos celestiales. Creo que tú, mocoso, no eres más que un farsante. Te hemos descubierto. Hoy mismo, yo, este joven amo, capturaré a un farsante tan obstinado como tú. Si no me creen, pueden dejar que el maestro Yan vaya a comprobarlo por sí mismo. Mira que buena. Este mocoso no ha hecho absolutamente nada. Así es. ¿O es que tiene miedo de ir a mirar? Mocoso. Entonces este viejo verá qué tipo de solución dices haber conseguido. ¡Ay, maestro Yan! ¡Ay, maestro Yan! Mocoso, me has tendido una trampa. Maestro Yan está muy equivocado al decir eso. Di ahí que el altar ancestral había sido restaurado, pero no me creyó e insistió en subir a comprobarlo. Como resultado, justo coincidió con el estallido de poder del altar ancestral, y usted estaba en el lugar equivocado. ¿Cómo puede culparme a mí de eso? Intenta jugar conmigo y verás quién acaba destruido. ¿Por qué está temblando de repente? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Que no cunda el pánico. Este espacio del altar ancestral fue reforzado personalmente por los sucesivos patriarcas, por lo que el terremoto no le afectó en lo absoluto. Lamento el bochorno de hace un momento. La energía se ha restaurado. ¡Nuestra técnica secreta puede usarse de nuevo! Vaya, realmente surgen talentos sin cesar en esta tierra. Este anciano lo juzgó mal. Este joven realmente posee una fuerza extraordinaria. Vaya. Hay un aroma sutil y refrescante que reconforta el alma. Sin usar ningún artefacto de control, con solo pararse allí, logró abrir la entrada del ataúd del dragón que a este anciano tanto esfuerzo le costó descifrar. ¿Cómo puede haber una coincidencia tan grande en este mundo?
Pero es que este muchacho oculta un gran secreto. Tengo que informar de esto a la organización. ¿Eh? Por cierto, ¿no deberíamos estar viendo ya? Oh, maestro Yan, bailar la danza del vientre. Oye, ese es el maestro, sí, Shile. Sobre este asunto. Deberías mostrarle un poco de consideración a este anciano. ¡Quítate de en medio! Si te muestro respeto a ti, ¿quién me lo mostrará a mí? ¿Acaso crees que hacer una apuesta es tan sencillo como bajarse los pantalones para tirarse un pedo? ¡Que basta con bajarse los pantalones y ya está! Si siguen con esto, devolveré este ataúd de piedra a su estado inutilizable anterior. No, no lo hagas. Podría ser que este joven realmente tenga el control del núcleo de nuestro altar ancestral. A un fin da igual. Es mejor que nos mantengamos neutrales en este asunto. Muchacho, no te pases de la raya. Que yo me paso de la raya. Usted es uno de los 24 maestros de las constelaciones. ¿Y acaso una apuesta para usted es tan insignificante como bajarse los pantalones para tirarse un pedo? No es solo la danza del vientre. Bien, yo la bailo. Muchacho. Cuando este viejo cumplía sus promesas, tú ni siquiera habías nacido. ¡Adelante! Oiga, ¿cuánto cuesta, jefe? Hermana, mira. Ya viene. Parece que el maestro ya ha perdido. Solo que no logra averiguar en qué consistía su apuesta. Esperemos y lo sabremos. Pero más que el contenido de la apuesta, me da curiosidad saber cómo logró Lin Chen reparar la tablilla ancestral de la familia Shangguan. Así es. Ni siquiera el maestro Yan pudo repararla, pero Lin Chen lo logró. Cada vez me intriga más. Ten cuidado. No te vayas a enganchar demasiado. Para que al final termines enamorándote de él. Hermana, ¿acaso tú no tienes curiosidad también? ¿No temes terminar enamorándote de él tú también? Maestro Yan, venga rápido. ¿Y si traigo algunos más para ti? Pásenle, pásenle, no se lo pierdan. Vengan a ver la danza del vientre. Maestro Yan, no sea tímido. ¿A que sí? El que pierde la apuesta paga. Incluso el líder actual de la familia y la señorita Shangguan Bihan están aquí. ¿Acaso van a anunciar algo importante? Yo, Yan Jiwen, adivino de 24 estrellas. Ha sido derrotado en una apuesta por mi colega, el divino adivino Shileshi, y he venido aquí para cumplir con mi apuesta. Incluso un adivino de 24 estrellas. Así es, y nadie sabe en qué consistía la apuesta. Ni idea. ¿Qué es ese olor? Vámonos a casa ya. Póngase esto en la cintura. De ninguna manera. Vamos, ya que está aquí. Esto es. ¿Qué van a hacer? Pues esto es la danza del vientre. Se ve bastante interesante. Que pesarendom, penterendom, da, vienterendom, adentro está la verdad de la vida. Bailemos, la 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 la, y cantemos a todo pulmón. Quiero volar aviones, quiero ser gerente, quiero un buen sueldo y comer helado. Quiero ser el primero, sin esforzarme tanto, nosotros te acompañamos. ¿Ya estás satisfecho con esto? Satisfecho, sumamente satisfecho, maestro Yan. ¡Qué buen detalle! ¿Qué tal un poco de vino de flor de cuiche? En la residencia. ¿Qué tal si bebemos hasta caer rendidos? ¡Bebe! 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 ¡Bebe hasta morir, maldito bastardo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este joven realmente tiene talento. Maestro Shileji, ¿qué tal si vamos a su residencia para hablar sobre la recompensa? De acuerdo. La recompensa es el manual de cultivo de las pupilas de oro púrpura de nuestra familia Shangguan. Eso es totalmente inaceptable. Es la herencia dejada por nuestros ancestros Shangguan. Jamás debe enseñarse a extraños. Además, él no posee el linaje de nuestra familia Shangguan, por lo que le es imposible cultivarlo. Este chico es sumamente misterioso e impredecible. Si vuelve a cerrar el altar ancestral, entonces no dudaremos en tomar medidas drásticas. Primero le daremos alguna recompensa. Pues si no sabe lo que le conviene, lo eliminaremos. No.
La mansión Shangguan no puede cometer tales actos de bandidaje. Además, los antecedentes de este chico aún no los hemos investigado a fondo. Si llegamos a las manos, podríamos sufrir graves pérdidas. Pero aún así no podemos entregar las pupilas de oro púrpura. Debemos respetar el precepto ancestral, pero tampoco podemos olvidar su favor. Pensará en una solución intermedia para maximizar los intereses de ambas partes. Dejemos este asunto así por ahora. Esta noche buscaré al maestro Xi de nuevo. Hermana, casi me quedo ciega de tanto ver esto. Este Lin Chen realmente sabe cómo jugarle bromas a la gente. Esta vez me temo que el maestro Yan ha hecho el ridículo por completo. Chen, pero al hacer esto, me temo que el maestro Yan, al ser tan rencoroso, buscará venganza. Voy al mal, Tadunghai. Deberíamos. Espera, esa no es la ex compañera Tao de Lin Chen. ¿Cómo es que ella también ha llegado a la ciudad Wanling? Además, ¿quién es el de ropa negra que está a su lado? Es probable que ese sea Shen Wuxi. Shen Wuxi. Entonces, ¿no está Lin Chen en peligro? No te preocupes, él no es tan fuerte. Además, el señor de la ciudad vigila la ciudad Wanling. No se atreverá a causar problemas. Sin embargo, una vez que Lin Chen salga de la ciudad Wanling, me temo que ese hombre actuará. Para entonces, solo tendremos que seguirlos en secreto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Después de todo, esta es la ciudad Wanling. Why, la gente de la familia Shangguan está a su lado. No hay forma de actuar aquí. Pero está bien. Es el momento perfecto para buscar al maestro Yan. No saliaremos para acabar con él. ¿Conoces al maestro Yan? No he estado recorriendo el Jianghu en vano todos estos años. ¿En qué piensas? Tía, ¿cómo es que vienes de repente? ¿No estabas con el hermano Lin Chen hace un momento? Yo... Ya lo llamas hermano mayor tan rápido. Papá. Papá te quiere preguntar algo. ¿Qué te parece ese muchacho, Lin Chen? Es muy especial. Diferente a cualquier hombre que haya conocido antes. Hace las cosas sin seguir ninguna regla. Pero tiene un estilo propio y único. Ya que tienes una buena impresión de él, entonces papá te comprometerá con él para que se convierta en miembro de nuestra familia Shangguan. ¿Qué te parece? Papá, ¿cómo puede ser así? ¿Y si le causamos problemas al hermano Lin Chen? Además, ni siquiera le has preguntado su opinión a Bihan. ¿Cómo puedes tomar una decisión así por tu cuenta? Bihan. Papá también está en una encrucijada. Mira a ese muchacho. Nada más abrir la boca, me exigió el manual de cultivo de las pupilas púrpura y oro. Tú bien lo sabes. ¿Ah? Esto es la vida misma de nuestra familia. Incluso si nuestra familia fuera destruida, esto nunca podría caer en manos ajenas, ¿no crees? Pero, Bihan... Tu padre realmente no tiene otra opción. Tu hija acepta. Eso es todo. Realmente eres la buena hija de tu padre. Entonces, se lo aclararé a Lin Chen de antemano. Solo será una actuación, para que ambos tengamos una salida digna. Entonces, tu padre se va. Prepárate bien. Solo una actuación. Pensé que era real. Y he avanzado al reino de la conexión espiritual. Con mi fuerza actual, incluso si me topo con alguien del reino de la ruptura de batalla. Podría aguantar un par de movimientos incluso sin usar la runa de ralentización. Solo que no sé qué nivel de fuerza tiene realmente ese Shen Wuxi. Pero una vez que obtenga la técnica de la pupila púrpura dorada de la familia Shangguan, no debería tener problemas para protegerme ante él. Maestro Xi, ya hemos discutido el asunto de la recompensa. Le resultará conveniente hablar de ello ahora. Es conveniente. Adelante, por favor. Tras discutirlo en mi familia, los ancianos prefieren cerrar el altar ancestral una vez más, antes que entregar el manual de cultivo de la pupila púrpura dorada. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? ¿Entonces rompemos el trato? No, para nada. Hay otra forma de resolver este asunto. Por ejemplo, ¿qué tal si el maestro Xi, digo, el joven amigo Lin Chen, se compromete con mi hija?
¿Ah? De esta forma, serás como parte de nuestra familia Shangguan. Guay, entonces, te transmitiré el manual de la pupila púrpura dorada. Ya veo. Sería lo más natural y nadie diría nada al respecto. ¿Qué le parece, maestro Shi? Un compromiso. Existe una oferta tan buena. Compra uno y llévate otro gratis. Maestro Shi, ¿qué le parece esto? De ninguna manera. Aunque yo, Lin Chen, tengo debilidad por las mujeres hermosas. Hacerlo de esta manera. Y encima convertirme en el yerno de los Shangguan. Prefiero rechazarlo. Toda mi vida he sido indómito, rebelde y amante de la libertad. Y lo que más odio son las ataduras. Si insisten en no dármela, entonces cancelamos el trato. Un momento, maestro Shi. Creo que me ha malentendido. Este compromiso es solo una fachada. ¿Una fachada? El compromiso es solo un pretexto. El día de su compromiso con mi hija, prepararé una carta de repudio. Guay, unos años después de que deje a nuestra familia Shangguan, haré pública la carta de repudio. Para entonces, el manual de los ojos púrpura y dorado ya estará en sus manos, y los otros ancianos ya no podrán decir nada. Pero de hacerlo así, ¿no afectaría gravemente a la reputación de la señorita Shangguan Bihan? Afectará a su reputación, por supuesto. Pero este es el único recurso que nos queda. Aunque si tú, muchacho, estuvieras dispuesto a ser mi yerno de verdad, no se resolvería todo sin ningún problema. De acuerdo. Acepto el método que propone, pero si surge algún problema después del compromiso, ambas familias acabaremos destruidas por igual. Por supuesto, por supuesto. Además, quiero la carta de repudio por duplicado. ¿Quién me asegura que cumplirá su promesa? Me quedaré con una copia para estar más tranquilo. Está bien. Este es el manual de cultivo de los ojos púrpura y dorado. Puede acceder a él leyéndolo con su poder mental. Tenin. Su poder de línea de sangre alcanzará el nivel principiante. Por fin lo tengo en mis manos. Joven, amigo, Lin Chen, dado que ahora, a los ojos de todos, eres casi un miembro de nuestra familia Shangguan, te pido que, en un par de días, me acompañes a un gran evento. La Convención de Tasación de Tesoros de la ciudad Wanling. La Convención de Tasación de Tesoros es el evento de tasación más importante de nuestra ciudad Wanling. Nuestra familia Shangguan está en la cúspide de la tasación de tesoros en toda la ciudad, incluso en todo el dominio Huang. Somos una existencia de primerísimo nivel. ¿Acaso la familia Shangguan es tan rica? Resulta que esta calabaza de oro púrpura es una técnica secreta de tasación. Tengo que ir por ese fondo de pelo dorado sin falta. Es muy tarde. ¿Quién es? Bihan se toma el atrevimiento de visitar al joven maestro a altas horas de la noche. Pasa. Es muy tarde. ¿Qué pasa? Sobre el compromiso que mi padre arregló para nosotros. Estaba al tanto, joven maestro. Lo sé. No te lo tomes a pecho. Es solo un formalismo. Pero yo ya me lo he tomado muy a pecho. ¿A qué te refieres? Me gusta, joven maestro. Quiero casarse con usted. Ayúdame a navegar hasta la calle Dawan. Ali, con el radical de 3 gotas de agua. Ponte la ropa rápido. Al fin y al cabo soy un hombre. No habíamos dicho que solo actuaríamos. ¿Cómo se volvió real? El que te dijo que era una actuación fue mi padre. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo voy a hacer que esta actuación sea real. No se puede. He dominado la fase inicial del ojo de oro púrpura. Ahora es momento de avanzar a siguientes etapas de cultivo. Voy a absorber todo el poder de la línea de sangre a la vez. Poder de linaje absorbido por completo. Felicidades al huésped por obtener la pupila de la estrella púrpura. Mejorada al 4º nivel. El Salón del Santo Hijo. Por fin he alcanzado el 4º nivel, aunque aún faltan 2 niveles para llegar al máximo. Con este 4º nivel es suficiente por ahora. Llevo 3 días cultivando aquí.
Mañana es la conferencia de espadas. Tengo que asistir. Joven amigo Lin Chen, por fin has llegado. Ya que estamos todos, pongámonos en marcha. De acuerdo. Vamos. Vamos. Sí. Vaya, esta comida está muy bien preparada. Exacto. Comparada con la del maestro ya. Hermano Nangong, ¿cómo ha estado últimamente? Hermano Yunfan, no nos hemos visto en días. Lo he extrañado mucho. No esperaba que la jovencita de tu familia hubiera conseguido semejante mina de oro. Nunca antes lo había visto. Es la familia Nangong. Antes, debido al asunto del altar ancestral, querían que me casara con mi primo Kim Jun. Ahora parece que, por el asunto del compromiso, le guardan rencor a mi padre. Viejo hermano Yunfa. Que he oído que el altar ancestral de su familia Shangguan ha sido restaurado. Esta vez, sin duda van a imponerse sobre todos los demás. Hermano Wang, sí que está muy bien informado. Lin Chen, él es el señor Wang, representante de la mansión del señor de la ciudad. Señor Juan, usted debe de ser el maestro Shi, ¿verdad? Es usted un verdadero experto oculto. ¿Ah? Verá, el señor de la ciudad de nuestra familia. Deseo invitar al maestro Shi a visitar nuestra mansión del señor de la ciudad. Una vez que termine esta conferencia de tasación. Esperamos que el maestro Shi nos honre con su presencia. De acuerdo, allí estaré sin falta. No esperaba que antes de ir a buscar al señor de la ciudad, él me encontrara a mí primero. Aún hay esperanzas de conseguir la invitación de la Academia Tiange. Ya casi es el turno de nuestros objetos. ¿Crees que estas grandes familias puedan identificar el valor de nuestras cosas? ¿Él es ese Shilezi, el famoso adivino del que todos hablan últimamente? Ha llamado la atención incluso del señor de la ciudad Wanling. ¿De verdad este chico tiene tanto peso? Cuando entramos a su momento y mencionamos al señor de la ciudad, ¿por qué se sorprendieron todos tanto? No lo sabes. La señora de la ciudad Wanling es una belleza incomparable. Se dice que todos los que han visto su rostro quedan maravillados por su belleza, como si fuera una diosa descendida del cielo. ¡Ponme música de fondo! Vaya, es una gran belleza. Hermana, mira a la señorita Shangguan Bihan y al joven maestro Lin Chen charlando y riendo. ¿Será verdad lo de su compromiso? Probablemente no sea así. El joven maestro Lin Chen no parece alguien que se deje llevar por la belleza. De lo contrario, no nos habría impedido seguirlo en aquel entonces. Pero yo veo que Shangguan Bihan solo tiene ojos para el joven maestro Lin Chen. Aunque el joven maestro Lin Chen no sea un mujeriego, no podrá resistirse si Shangguan Bihan se le lanza encima. Cállate ya. Incluso si la señorita Shangguan decide convertir la farsa en realidad, ¿qué tiene que ver con nosotras? Lin Chen y yo solo somos amigos. ¿De verdad solo amigos? Entonces, ¿por qué no pudiste dormir en toda la noche cuando él se comprometió? Yo estaba cultivando. Hey, ¿qué terca eres? Si me preguntas, debimos haberlo seguido desde el principio. Ahora mira, a lo mejor ella ya está embarazada. En unos años, su hijo ya será lo bastante grande como para hacer los mandados. Oye, niña, ¿qué estás diciendo? La señorita Shangguan no llegaría tanto, ¿verdad? Señores, el tesoro a tasar en esta primera ronda es el mineral de cristal profundo. La secta solicitante espera obtener la parte de mayor calidad para forjar 10 armas de tercer rango. Solo necesitan un tamaño de 7 san. El resto será para el tasador. Señor Wang, esta regla suya es bastante peculiar. El mineral de cristal profundo número 13 es el de mayor calidad. Bien, invitemos al tasador al escenario para consagrar el cristal. ¿A qué sí? Ay, qué pena que no pueda ir ahora mismo a recoger estos orbes de atributos. De lo contrario, mi técnica del retorno del agua verdadera podría avanzar un paso más. Señores, los tesoros a tasar en esta ronda son 6 fragmentos de métodos mentales. Se dice que solo uno de ellos registra un método mental cultivable. Les pido a todos que los evalúen y consagren. En cuanto a la recompensa, serán estas 2 píldoras de tercer rango de calidad suprema, que otorgan fuerza espiritual. Vaya manual de técnica de batalla de calidad suprema de rango Juan. ¡Técnica de batalla suprema! El fragmento número 2 del método mental del cielo fragmentado contiene el método cultivable.
método deductivo de rango Qing de nivel bajo. Engendra el ki de batalla y engendra el impulso del dragón. Con un solo movimiento, es como un dragón de batalla ascendiendo a los cielos. Revelar un método mental de rango Qing bajo a la primera. La familia Nangong es realmente temible. Este método mental está incompleto. Es un poco inferior a un método mental de rango Qing. Pero este acto es suficiente para demostrar que la familia Nangong ya ha empezado a provocarme. Entiendo, padre. Señores, los tesoros a tasar esta vez son las fuentes de esencia de 3 bestias feroces. El cliente espera identificar cuál de ellas es más adecuada para refinar píldoras destinadas a fortalecer los huesos y nutrir la vitalidad. Si se logra determinar un resultado perfecto, el cliente regalará la fuente de esencia de una de las bestias al tasador. Entrando en el segundo nivel de los ojos púrpura y oro. El cadáver de la bestia feroz Nen-3 tiene el efecto de conservar la sangre y el ki a largo plazo, lo que le da un mayor valor de refinamiento. Con nuestros métodos, es imposible detectar el más mínimo indicio. Después de todo, la familia Shangguan es un gran clan de cazadores en la ciudad de Wanling. Parece que los cimientos de la familia Shangguan no han sido afectados. Los rumores de antes eran solo habladurías. Ya que te has casado, no me culpes si mis palabras resultan duras. En realidad, tu fuerza no es para tanto. Esto es fuerza vital. ¿Ah? ¿Quién iba a pensar que el cadáver de la bestia feroz Nemerun aún conservaba fuerza vital? Su linaje es sumamente extraordinario. Si se pudiera refinar en una píldora, tras consumirla, se podría obtener la increíble capacidad de recuperación de la pitón demoníaca Xuan. Incluso con extremidades cortadas o heridas graves, uno se recuperaría rápidamente. En esta ronda, la bestia feroz Niamu es la ganadora absoluta. No te desanimes. Ya lo has hecho sumamente bien. Presiento que hay algo extraño con la familia Nangong. Es como si conocieran la debilidad de nuestros ojos púrpura y oro. ¿Será que ha surgido un traidor en nuestra familia Shangguan? Presiento que todo esto es obra de esa tal Nangong Qingyu. Nangong Qingyu. ¿Cómo pude olvidarme de ella? No esperaba que ese muchacho fuera tan calculador. Parece que realmente metía al lobo en casa. Distinguidos invitados. Esta es la ronda final de la asamblea de tasación de hoy. Por favor, identifiquen cuál de estos 4 tesoros es el más valioso. ¿Why proceden a consagrarlos? En cuanto a la recompensa, al no ser conveniente revelarla en público, se la comunicaré en privado. Quienes estén interesados pueden subir a intentarlo. Yo lo haré. De entre todos estos, el más valioso debería ser este objeto. Abocando con el cosmos, el espíritu guía los 4 vientos, las 8 tierras salvajes, y los 4 símbolos canalizan lo real y lo ilusorio. ¡Ella! Los restos de un experto del reino Tiangang. Así es. Este objeto fue dejado por un experto del reino Tiangang. Sus huesos están intactos y la médula conserva su esencia. Si uno tiene la fortuna de refinarlo e integrarlo en su cuerpo, su nivel de cultivo sin duda aumentará enormemente. Incluso podría llegar a descubrir algunos secretos prohibidos del reino Tiangang. Este tazador realmente ha hecho que los tesoros revelen sus atributos ocultos. Me he sacado la lotería. Si espero un poco más, tal vez consiga los restos de un experto del reino Tiangang aún más fuerte. Aunque eso sería valioso, no se compara con este objeto. ¿Oh? Esta perla alberga el aliento de un dragón y contiene su energía en su interior. Es una auténtica perla de dragón, nacida de un antiguo clan de dragones, dotada del poder de un dragón verdadero. Serve como apoyo para cultivar técnicas de combate supremas relacionadas con el clan dragón, logrando el doble de resultado con la mitad de esfuerzo y progresando a pasos agigantados. Parece que nuestra familia Shangguan tampoco puede quedarse atrás. A mí me parece que ese manual secreto es el verdadero tesoro supremo. ¡Shanggu Yinfa! ¿Qué estás haciendo? Quiere destruir el objeto del cliente.
Resulta ser un sello de alquimia de rango verde de primer nivel. Nunca imaginé que verían hacer un tesoro tan extraordinario en esta vida. Señores, un rango verde de primer nivel. No hace falta que les explique el inmenso valor de un sello de alquimia de este calibre, ¿verdad? Es una obra maestra indispensable para fundar una secta y forjar un legado eterno. Esto es... Para uso diario. Esta vez. Esta vez realmente me voy a hacer de oro. Parece que la familia Shangguan, después de todo, se queda un paso por detrás. Ya he descifrado el contenido de este antiguo libro. Qué lástima. Si tan solo la familia Shangguan tuviera a alguien capaz de cultivar los ojos púrpura y oro hasta el 4º nivel. Entonces el resultado de hoy habría sido difícil de predecir. Parece que alguien realmente les ha revelado. Sí. Déjate de tonterías. Qingyu, sube y diles. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Entendido. ¿Acaso Nangong Qingyu no sabe que lo que tengo aquí es un núcleo de bestia feroz de 4º nivel? ¿Qué es esto? Esto es... Son 9 núcleos de la bestia feroz del antiguo rey Golondrina Real. 8 de ellos son de 4º rango, y 1 es de 5º rango. El rey Golondrina Real posee el linaje puro del antiguo Fénix verdadero. El valor de sus núcleos es más de 10 veces superior al de otros del mismo rango. No solo eso, sino que uno de los núcleos es de 5º rango estelar. ¡5º rango! Eso equivale a un experto del reino Tiangang. Parece que, después de todo, la familia Shangguan ha perdido ante la familia Nangong. Parece que es hora de que nuestra familia Shangguan se retire a recuperar fuerzas por un tiempo. El altar ancestral ha estado cerrado por décadas, lo que al final terminó afectando nuestros cimientos. Parece que el número 1 en tasación de tesoros del dominio salvaje sigue siendo nuestra familia Nangong. Tío Lin Fan. ¿Qué se siente ver con tus propios ojos el fracaso de tu familia? Ya, mírate, pareces un perro callejero sin hogar. Espera. Efectivamente, el tesoro secreto está dentro de este sable. Pero declarar un ganador definitivo en este momento es un poco prematuro. Es él. Escuché que ayudó a la familia Shangguan a reparar el altar ancestral. Sí, es el mismo. Fue él quien hizo que el maestro Yan de la Organización de Adivinación de las 24 Estrellas bailara la danza del vientre. Este es un lugar para la tasación de tesoros. ¿De qué sirve un cultivador independiente como él? ¿Acaso también sabe evaluar tesoros? Impossible. Claramente es solo un mocoso. ¿Cómo es posible que domine tantos campos? Eso ya lo he dicho yo. ¿De qué sirve que lo digas ahora? No. Tenemos el mismo objetivo, pero los resultados serán diferentes. Parece que el legado de tu familia Nangong es un poco inferior. ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué derecho dices que el legado de nuestra familia Nangong es inferior? Bien, hoy veré algo asombroso. Quiero ver qué podría superar al cuerpo de este fénix. ¿Aún quieres arrebatármelo? Frío, Glacio. ¡Déjame decirte! Las almas ordinarias solo pueden tolerar 1 o 2 núcleos de bestias feroces. De lo contrario, no lo soportarán. Pero este sable de hueso soporta nada menos que 9 tipos de núcleos de bestias feroces. Entonces, ¿cómo podría el material con el que fue forjado ser metal común? Si nos basáramos solo en una suposición, para convertirse en tasador de tesoros, no habría tan poca gente en este campo. De los presentes que practican técnicas de fuego, usted, Mayor Wang, es el que tiene el cultivo más fuerte. Así que le ruego que use un fuego suave para calentar la empuñadura. Entonces, la verdad saldrá a la luz. Esta chica vio a través de mi cultivo y mi método mental de un vistazo. ¿Cuándo alcanzó semejante nivel? En ese caso, haré una modesta demostración. Felicidades, anfitrión, por abrir el cofre de latón de Lucian y obtener el sello de alquimia de bajo nivel de rango 1000. El fuego místico de las 8 desolaciones. Vaya, esta vez sí que he triunfado a lo grande. El material con el que se forjó esta empuñadura es extraordinario. Lo calenté con fuego por un buen rato, pero solo logré desprender un poco de polvo. Dicen que este viejo lo intente de nuevo. ¿De qué nivel es este tesoro excepcional realmente?
Este objeto se llama cristal de luz púrpura de los 9 soles. Es un mineral raro de sexto rango, 100% real. Es indestructible y capaz de resistir los estragos del sol, la luna, las montañas y los ríos. Con solo añadir un poco durante la forja, se puede transformar un artefacto común en un arma divina y poderosa. Por supuesto, el requisito es tener la fuerza suficiente para forjarlo. ¿De verdad es un mineral raro de sexto rango? Si el mayor no me cree, puede pedirle al consignador que busque un tasador de tesoros más experto para evaluarlo. Pero si resulta no ser de sexto rango, yo personalmente, e incluso toda la familia Shangguan, asumiremos la total responsabilidad. Muy bien. Parece que el nivel de la familia Nangong no es para tanto. Impossible. Es imposible que la familia Shangguan tenga semejante nivel de tasación. Debe haber alguien detrás de escena ayudándoles. En cuanto a este chico, ¿acaso no era un cadáver? Todo esto es gracias a la generosidad de la familia Nangong y de todos ustedes. Joven amigo Lin Chen, una vez más te debo un favor. ¡Maldita sea! Nos han estafado por completo. Es el joven amigo Lin Chen. Muchas gracias por esta vez. No pasa nada. No fue más que un pequeño esfuerzo. No me imaginaba que el joven amigo Lin Chen, además de ser un adivino, también tuviera tanto conocimiento en la tasación de tesoros. Realmente me ha abierto los ojos, ya que la convención de tasación ha terminado. Vayamos a buscar al señor de la ciudad. ¿Qué te parece? De acuerdo. Al principio pensaba que los clanes Nangong y Shangguan ya eran bastante poderosos, pero no esperaba que el joven maestro Lin Chen lo fuera aún más. Sí, no esperaba que también fuera un maestro tasador de tesoros. Si no sé por su intervención esta vez, temo que ni nosotros habríamos notado que dentro de esa empuñadura se ocultaba el sutra de la luz púrpura de 9 yang. Ese cristal de luz púrpura de 9 yang tiene un valor incalculable. Temo que tendremos que buscar la oportunidad de agradecérselo como es debido. Eso no es lo importante ahora. Lo que de verdad importa es si podrá conseguir la carta de invitación que tiene el señor de la ciudad. Con eso no podemos ayudarle. Tendrá que depender de sí mismo. Joven amigo Lin, por favor espera aquí un momento. El señor de la ciudad saldrá enseguida. Como no le gusta tener gente a su alrededor, yo me retiro. Está bien. Oh. Los rumores no mentían. Realmente es un joven impredecible. Esta mujer es verdaderamente de una elegancia incomparable. Así que tú eres el adivino prodigioso que está en la cima de su fama en la ciudad Wanling. En efecto, soy yo. ¿Me permite preguntar quién es, señorita, pequeño? ¿Tienes idea de cuántas generaciones te llevo? En el corazón de toda mujer vive una joven doncella. Ser una señorita depende de la actitud, no de la edad. ¿No cree? Si el corazón no envejece, la persona tampoco lo hace. Si una misma admite haber envejecido, ¿cómo puede considerarse una señorita? Eso que dices es bastante interesante. Recuerda esto. Te he hecho venir hoy porque quiero que examines mi problema. Lo que menciona el señor de la ciudad debe ser la toxina en su cuerpo. ¿De verdad lo has notado? Como esperaba. Pude notarlo, pero el problema es que... Justo a tiempo. Este veneno me lo infligió mi enemigo. Lleva décadas atormentándome. Día tras día, erosiona mi cultivo, causándome un gran sufrimiento. Si logras neutralizar este veneno, pide la recompensa que quieras. Pero, señora de la ciudad, su veneno... Me llamo Bai Ruoyang. Aparte del título de señora de la ciudad. Puedes llamarme como quieras. Señorita Ruoyang, haré todo lo posible por purgar su veneno. Sin embargo, no puedo garantizar que pueda expulsar por completo las toxinas de su cuerpo. Si no puedes curarme, no tendré más remedio que matarte. ¡Ay! ¿Qué clase de lógica es esa? Tú me pides que te ayude, y si no lo logro, ¿vas a matarme? No existe semejante injusticia en este mundo. Este veneno ha penetrado en todos mis canales sanguíneos. Si deseas eliminar este veneno, no debe haber nada que lo cubra. Ni siquiera la ropa. Eres demasiado cobarde. La mayoría de los alquimistas masculinos tienen malas intenciones o carecen de habilidad. Ya he matado a muchos de ellos. Pero tú eres el primero que nota que estoy envenenada de un solo vistazo. Parece que esta invitación no es fácil de conseguir, aunque la Academia Tianxi sea buena. No tiene sentido arriesgar la vida por entrar en ella. Paso de esto. Señora de la ciudad, valoró demasiado mi vida. Será mejor que busque otro.
Adiós. Oye, espera. Señora de la ciudad. No hay nada que hablar. Soy un simple cultivador en el reino de la comunicación espiritual. Why no hay forma de que pueda garantizar la total expulsión de las toxinas de su cuerpo. Si arriesgo mi vida por esto, no sería un completo idiota. Entonces, dime tus condiciones. Mi condición es simple. Pase lo que pase, tú asumirás las consecuencias. Si fracasa, no me haré responsable. Si logro vengarme, yo mismo elegiré mi recompensa. De acuerdo, acepto. Pero cuando me extraigas el veneno... Lo entiendo. Me vendaré los ojos por completo. Ya estoy lista. Señorita. Entonces, voy a comenzar. Si te atreves a espiar... No te lo perdonaré. Descuida, para nada. ¿Cómo pueden sus hombros ser tan suaves? Realmente es un viejo zorro astuto. Realmente funciona. Exhalo poco a poco. Oye, señorita, no hagas ningún ruido. Tú. Oye, no hables. Ya casi está listo. Pronto estarás curada. Tengo que ir a la montaña Hemming en Daisy. El anfitrión obtiene el atributo Runa de Corrosión, nivel 1. La runa de corrosión tiene el efecto de corroer la vitalidad, el cultivo y el espíritu del objetivo. Su poder es débil al usarse sola, pero se puede añadir a los ataques del anfitrión para que tengan un efecto corrosivo. De verdad funcionó. Una nueva runa de atributo. ¡Qué genial! Oye, no es culpa mía. Fuiste tú quien se dio la vuelta. Además, tenía la venda bastante apretada. Tienes buen cuerpo. ¡Pervertido! Oye, no puedes matarme a golpes. Si me matas, nadie curará tus heridas en el futuro. Si te sientes ofendida, a lo sumo, dejaré que tú también me mires. ¿Quién quería verte a ti? Si te atreves a hacer algo así de nuevo, aunque muera, no. Si te atreves a hacerlo otra vez, ni después de muerta te dejaré en paz. Ya lo vi todo con mis ojos púrpura dorados. ¿Cómo podría tenerte miedo? Tú podrás salir ganando, pero yo, Lin, jamás saldré perdiendo. Soy todo un caballero. Es algo difícil de encontrar incluso buscando con linterna. Jamás haría algo tan inapropiado. Todavía te queda mucho veneno en el cuerpo. ¿Qué tal si continuamos? Ay. Por fin terminaron de hablar. Toda una noche. Pensar que solo absorbí un cuarto de la señorita Bai. Su fuerza ya debe haberse recuperado, ¿no? Felicidades, señorita Bai. ¡Maldición! Pequeño, la forma en que me tocaste anoche fue de lo más placentera, ¿verdad? Santa Bai, ¿qué se está haciendo? Solo hemos eliminado un cuarto del veneno de su cuerpo. Si me lastima ahora, nadie se atreverá a extraerle el veneno en el futuro. Saldrá perdiendo. Pero este cuarto de veneno eliminado es suficiente para prolongar mi vida más de 10 años. Durante estos más de 10 años, tendré tiempo de sobra para encontrar a otros que me extraigan el veneno. Aunque no creo que sea tan fácil. Nadie más se tomará tan en serio la extracción de su veneno como yo. Además, si en una zona clave le añaden algún ingrediente extra o le juegan sucio, no saldría perdiendo por completo. Bah, solo estaba bromeando. No me atrevería a matarte. Además, no soy una persona que traicione su palabra. Hermana, realmente necesitas mejorar tu actuación. Hace un momento, no había ni pizca de intención asesina en tus ojos. Esta vez cuenta como que me ayudaste, así que te debo 2 favores. Siempre que no sea algo que vaya contra mi palabra, haré lo que sea. Oh, ¿y qué clase de cosas? ¿De verdad se puede hacer cualquier cosa?
Por supuesto. Tal vez incluso incluya esas cosas en las que los hombres siempre están pensando. Che, cuando mi nivel de cultivo aumente de nuevo, sin duda podré eliminar más toxinas. Para entonces, seguro que me seguirás necesitando, hermana. Va, querrás que te extraiga el veneno. Si tu nivel de cultivo aumenta de nuevo, seguro que no habrá ningún problema. En ese caso, quédate primero con este jade del corazón. Si te encuentras en algún peligro, aplástalo. Llegaré a tu lado lo más rápido posible. Por supuesto, esta ayuda también cuenta como un favor. No hay problema. Puedo hablar ahora de mi recompensa. Claro, dime. He oído que tienes en tus manos una carta de invitación para la Academia Tianji. ¿Podrías dármela? Hank, venías por eso. Se podría decir que sí. Pero también te ayudé, ¿no? Así que, ¿podrías dármela? Tengo esto en mi poder. Siempre fue para esperar a alguien destinado a tenerla. Ya que me ayudaste, te la daré. Pero si podrás entrar a la Academia Tiange o no, dependerá de tu propia habilidad. Naturalmente. El señor de la ciudad no tiene por qué preocuparse por el resto. ¿Cómo es que has venido a la ciudad Wanling? Para serte sincero, Llevo ya mucho tiempo en la ciudad Wanling. Esta vez vine a buscarte, hermano, para encontrar a un enemigo. ¿Un enemigo? ¿Quién? Lin Chen. Lin Chen. Con estas alas amarillas de golondrina real, mi capacidad de escape se ha más que duplicado. Incluso si vuelvo a encontrarme con Shenwu en el futuro, no tendré nada que temer. Los asuntos de la ciudad Wanling ya se han resuelto por completo. Es hora de ir a echar un vistazo a la Academia Tiang. Joven amigo Lin Chen, por fin has salido. Solo estuve cultivando allí unos días. El señor de la ciudad me ha tratado muy bien, así que no hay de qué preocuparse. Por cierto. Mayor Yunfan, por favor, despídase de la señorita Shangguan de mi parte. Te vas. Sí, he conseguido la carta de invitación para la Academia Tiang por parte del señor de la ciudad. Hay plenio ir a inscribirme. Entiendo. Siendo así, entonces no insistiré en que te quedes. El examen de la Academia Tiange será pronto. Sería perjudicial si te retrasas. Esto es un pequeño obsequio de nuestra familia Shangguan. Por favor, joven amigo Lin Chen, no lo rechaces. Se lo agradezco mucho, Mayor Yunfan. Me retiro. Cuídate. Señores, me han estado siguiendo durante bastante tiempo. Ya va siendo hora de que den la cara, ¿no? Vaya, muchacho, si te hubieras quedado tranquilo en la familia Shangguan, ¿por qué tenías que salir a buscar tu propia muerte? Yeye, ¿a qué tanta palabrería? Causaste grandes pérdidas a nuestra familia Nangong. Si hoy no te destruimos, este viejo no podrá calmar el odio que lleva en su corazón. Todo un maestro adivino de las 24 constelaciones, además del líder de la familia Nangong, emboscando a alguien en el reino de conexión espiritual. Qué desvergonzados. Pensar que este muchachito caería en una emboscada de la familia Nangong. Pero no parece tener intenciones de usar el jade del corazón que le di. Un momento. ¿Cuándo llegaron estas dos hermanas a la ciudad de Wanling? Esto se va a poner muy interesante. ¿Quiénes son ustedes dos? No son dignos de saber quiénes somos. Son muy jóvenes para hablar con tanta arrogancia. Con razón no estabas asustado, muchacho. Resulta que habías conseguido ayuda. Te estás imaginando cosas. ¿Cómo es que están aquí las dos? Joven maestro Lin, estábamos preocupadas por usted, así que decidimos venir a la ciudad de Wanling a ver. No esperábamos que nuestras sospechas se hicieran realidad. Joven maestro Lin Chen, no se preocupe. Con nosotros aquí, ellos no son rivales. Ya, pero qué belleza. Pelas señoritas. Seguro que hay algún malentendido en todo esto. No se dejen engañar por este muchacho. Es un tipo astuto y retorcido, experto en manipular a la gente. Shangguan Bihan, de la familia Shangguan, fue víctima de sus engaños. No caigan en su trampa, señoritas. ¿Y tú quién eres? Soy Nangong Qingyu, el joven maestro de la familia Nangong. Señoritas, ¿por qué no se hacen a un lado y disfrutan del espectáculo? Una vez que nos encarguemos de este ladrón, las invito a nuestra residencia Nangong. ¿Qué les parece? Así que tú eres el que no pudo conquistar a Shangguan Bihan. Wai terminó traicionando a la familia Shangguan, Nangong Xingyu. Mejor nos ahorramos la visita. Con la reputación de su familia Nangong, incluso a los bandidos les arrancarían la piel si fueran allí. Bien.
Veo que eligen el camino difícil. Entonces no me culpen por no ser amable. Ya verán cómo las llevo de regreso para divertirme con ustedes. Buscas la muerte. Espera, señorita Ning, no intervenga. Pero si solo intento ayudarte. Agradezco el gesto, pero tal vez hayan olvidado algo. Lo que más valoro es la justicia. Ahora mismo creo que yo solo contra todo su grupo... ¡Es la única fuerza para ello! Tú, Julita Lo, Xiao. Y si es el estilo del joven Lin, limitémonos a mirar. Dejemos que pelee, nosotros vigilaremos a Shen Wuzi que acecha en las sombras. Está bien. Tú solo pretendes enfrentarte a todos nosotros. Es un suicidio. Hoy deliciaré frente a las mujeres en las que he puesto mi mirada. ¡Viejo, güey! Sí. Cuidado. ¡Huye! ¡Regresa rápido! Demasiado tarde. Ataquemos todos juntos. Lo mataremos primero. Manos enredadas de las 7 serpientes. Oye, mira. No es tan extraordinario como decían. No tiene más que fuerza bruta. Ya está acabado. Este chico no es tan simple. No debemos subestimarlo. Runa de ralentización. Viento. El anfitrión ha activado la runa de ralentización, consumiendo 1500 puntos de energía rúnica. ¿Es ese poder otra vez, hermana? ¿Qué clase de poder es esto exactamente? Yo tampoco lo sé. Pero este poder es muy extraño. Ni siquiera yo puedo resistirlo. ¿Qué clase de técnica secreta es esta? ¿Acaso es un bloqueo espacial? No es un bloqueo espacial. Este mocoso usa una técnica secreta que ignora nuestras defensas. Y hace que nos quedemos rígidos y nos movamos con lentitud. El reino del demonio terrenal sigue siendo muy fuerte después de todo. Consumió por completo 1500 puntos de energía rúnica. Y pensar que solo sirvió para sellarnos por menos de un respiro. ¡Viejo de nivel divino! ¡Ya no podemos aguantar más! ¡Aparece de una vez! Hincha. Me has hecho buscarte por todas partes. Tú eres ese ¿Por qué estás con él? Tú me obligaste a esto. Ya que no puedo tenerte, entonces no me queda más remedio que destruirte. Menos Shenwu. No desperdicies saliva con él. Mátalo de una vez. De verdad no tienes remedio. Mi vida ya está arruinada. Y fuiste tú quien la destruyó. Ya que no me quieres, no me queda más remedio que destruir tu vida. Lin Chen. ¡Devuélveme la vida de mi hermano! Creo que te equivocas. Las que llevaron a tu hermano a la muerte. Fuimos nosotras dos. ¿Qué has dicho? Así es. Fuimos nosotras dos. Es verdad lo que dicen. Sí. Pero Lin Chen también es uno de los culpables. Él fue quien primero hirió al maestro de la secta. Por eso, el maestro de la secta no pudo contra estas dos mujeres. ¡Bien, bien, bien! Hoy los haré morir a todos uno por uno, empezando por ti. Formación de los 5 elementos y los 8 trigramas. ¡Ah! Hermana, ¿qué hacemos? De verdad no vamos a intervenir. Esperemos a ver. Si no puedo aguantar más, entonces intervendremos. Vaya, un simple mocoso que de verdad posee el poder del linaje del antiguo dragón azul. Realmente es un genio natural, pero su camino terminará aquí. Ataquemos juntos. Cáltate loca. ¿Cómo es esto posible? De verdad neutralizó nuestro ataque. Esto es... ¿Qué clase de técnica secreta es esta? Esos ojos son las pupilas púrpura y doradas de la familia Dongfang. Se cura a una velocidad increíble. Debe ser una técnica de curación de alto nivel. ¿Quién demonios es este chico? Tiene demasiadas cartas bajo la manga. Mátalo. Mátalo. ¡Maldición! Mijo Zhang, ¿de verdad crees que soy de la misma calaña que el viejo Yan? Mátame a mí. Todavía estás muy verde. Sello celestial de la tortuga negra.
Joven Maestro Lin Sheng. No te acerques. Mocoso, ya que es así, te enviaré al otro mundo. ¿Quieres matarme? Ven a intentarlo. ¡Qué audacia mostrar trucos tan insignificantes ante mí! ¡Muere! Joven Maestro Lin Chen. Joven Maestro Lin. No pasa nada. ¡Qué presumido! ¿De verdad te crees muy fuerte? Joven Maestro Fei Shen. ¿No nos toca actuar ahora? Si sigues luchando, morirás. Eso no es seguro. ¿Acaso tienes otra carta bajo la manga? ¡Lárgate! Mi brazo. Mi estandarte de batalla. ¿Qué clase de técnica es esta? No, la señora se burla de mí. Ahora es el momento. ¡Muere! Voy al gran mar del este. Che, ver a tu antigua compañera Dao morir por tu propia mano. Debe de sentirse genial, ¿no? Ella debía morir hace mucho tiempo. De hecho, debería agradecerte por esto. Ahora es tu turno de morir. De verdad lo logró. ¿Cómo se esperaba de él? Es increíble. Esos efectos de corrosión y ralentización. Ni tú ni yo seríamos capaces de usarlo. Pensar que todo un líder de clan se alió con la gente de las 24 estrellas, junto a un guerrero divino oculto, para terminar siendo derrotados así. ¡Qué absoluta vergüenza! Camina por el aire. Un experto del reino Tiangang. Excelencia, ¿quién es usted? Los muertos no son dignos de saber mi nombre. Joven Maestro Lin. Joven Maestro Lin, ¿se encuentra bien? Joven Maestro Lin. No es nada grave. Joven Maestro Lin, ¿qué está haciendo? Un simple pasatiempo. Un pasatiempo. Joven Maestro Lin, sus heridas son muy graves. ¿Por qué no viene con nosotras? Buscaremos un lugar para curar sus heridas. Tengo que recogerlo rápido. Joven Maestro Lin. Joven Maestro Lin. ¡Wow! ¡Joder! Esto es la Academia Tiange. ¿Cuántas esferas de luz? ¿Qué le parece, joven Maestro Lin? La Academia Tiange no está nada mal, ¿verdad? Nada más, nada más. De hecho, es grandiosa. Por cierto, ¿qué relación tienen ustedes dos con esta Academia Tiange? ¿Acaso también son estudiantes de aquí? No, no lo somos. Es una pena que solo me hayan guiado hasta aquí. Entonces, ya que no son estudiantes de aquí, ¿piensan marcharse ya? Joven Maestro Lin, ¿de verdad desea que seamos estudiantes de aquí? ¡Por supuesto! ¿Quién no querría ser compañero de dos bellezas? Eso es genial. Entonces, ahora ya somos estudiantes de la Academia Tiange, ¿verdad, hermana? Oye, hermana, tú tampoco querrás. Que el joven Lin se ha arrebatado por otras mujeres, ¿verdad? Oye, ¿por qué suena tan raro lo que dices? Oh, que una vez que vengas no podrás marcharte. 1982. Hey!
Rindiendo tributo en la noche, quien lleva el gran tatuaje de Goyan en la espalda. Amándote de valor, un paso en falso y ya no hay marcha atrás. Rindiendo tributo en la noche oscura, nadie descifra sus desvarios. Alegría, ira, tristeza y felicidad atraviesan el corazón, contemplando el amor, el Dao y el paso del tiempo. Gavilan volando en el cielo, leopardos corriendo en la tierra. ¿Por qué vienes a buscar fortuna a esta montaña, muchacho? Si estás enfermo, no busques cualquier cura. Vagando por el cementerio, ¿a qué líder le rindes tributo? Cae a la zanja hasta la punta del zapato. Hablar es fácil, crees que llueve en cuanto sopla el viento. Quédate arrodillado ante mí toda la noche. Pocos salones, nadie viene sin una buena razón. Aunque vistan harapos, todos fingen ser alguien. El arnés de oro está frío, buscando flores en la niebla. Ya no están engañando al cielo y cruzando el mar hacia Vendrán. Tonterías, nada es más retorcido que el corazón humano. No te asombres tanto. Sin mancharse del lodo, pero sí de polvo. Todos los ojos mortales solo ven cuerpos mundanos. Donde queda lo verdadero y lo falso, lo blanco y lo negro. Yo, un grano de arena, someto al vasto océano. Rindiendo tributo en la noche oscura. ¿De quién es la mano del gran dolor de Goyan? Armándote de valor para seguir adelante. Ya no hay marcha atrás. ¡Ey! Rindiendo tributo en la noche. Los desvaríos llegan a su fin. Las emociones atraviesan el corazón. Huida las emociones, el Dao y la primavera. No es solo una técnica de espada. ¿Quién no sabe hacerlo? Espada, a mí. El cielo se oscurece, 3 espíritus confirman tu presencia, el viento es desolado y la hierba se llena de escarcha. El frío cala en el corazón, por quien se disipa la tenue niebla. En la montaña del sur, el amor se enreda sin darse cuenta. Ven, contemplas las begonias en pleno esplendor. No importa el paso del tiempo con tal de encontrarte con ella. Un beso de valor que sofoca todo lo más preciado de este mundo. ¿Cómo podría tener un fin? 3 demonios. Vuelan por el corazón. Mis leguas de aquí, viajando hacia el norte. Cortar el amor. En las estaciones los viejos amigos ya no claman en el sufrimiento. Las altas montañas y aguas fluyen solo para volver. Al acabar la melodía ya nada será igual. Tu Xinyan. Pregunta y lo sabrás. Todo es lo más preciado del mundo mortal. Realmente tengo aliento. Pero hay que haber amado con el corazón. Se sienten 1000 penas y alegrías, y la resistencia es como el paso de los años fugaces. El final del otoño se marchará. Pero yo no... Una vez supe que la amistad es lo más valioso. Que nos permite subir la escalera al cielo. La la la.